Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro. Bienvenidos al Grimorio. Historia original, Journey Towards Greatness, de Evil-God-Sarak. Link en la descripción. Capítulo 51, La venganza de Pieotto. Julian estaba dentro del centro Pokémon esperando a que sus Pokémon se curaran por completo. Esperaba cerca de la recepción, sumido en sus pensamientos. Julian, ahora que liberé a Mepwo antes de que fuera introducido en el anime, no sé qué cambiará en el futuro. Pero tengo la sensación de que Mepwo seguirá el mismo camino que en el anime, ya que desea eliminar a todos los Pokémon originales de este mundo. Debo estar preparado para ese evento, porque no sé si Mepwo tomará el mismo curso de acción. Si no lo hace, tendré que derribarlo por la fuerza. Mientras estaba en sus pensamientos, la enfermera Joy salió con sus Pokeballs. Joy, señor Julian, aquí tiene. Todos están en buen estado. Julian dejó de pensar y recibió a sus Pokémon. Julian, gracias, enfermera Joy. Joy, de nada. Julian salió del centro y ahora estaba listo para regresar. Julian, supongo que tengo que volver a Pueblo Paleta. Ahora solo me quedan dos cosas por hacer, resolver la situación de Mepwo y barrer la Liga Índigo. Julian subió a su bicicleta y se dirigió hacia Pueblo Paleta. Ahora había montado un campamento cerca del río donde conoció por primera vez a Piei. Ahora Piei era un Pieotto y solo necesitaba una buena oportunidad para estimular su evolución. Ya era de noche, así que decidió partir hacia Pueblo Paleta al día siguiente. Julian se fue a dormir después de entrenar un poco con sus Pokémon y darles de comer. Al día siguiente despertó temprano y empezó a preparar comida para sus Pokémon. Los llamó y les dijo que continuaran su entrenamiento. Mientras Julian preparaba la comida, un fuerte viento surgió de la nada y lo sobresaltó. Voló su tienda y todos sus utensilios. Al ver el incidente repentino, Julian frunció el ceño y se alejó rápidamente del fuerte viento. Miró en la dirección de donde provenía y vio un grupo de Spearow seguidos por un gran Fearow al frente. Este Fearow se veía muy amenazante. Julian supo que este grupo había venido a robar la comida, pero de repente se dio cuenta de algo, el grupo de Spearow le resultaba familiar. Julian, ¿no son los mismos que acosaban a Piei? Parece el momento perfecto para estimular la evolución de Pieotto. Julian, Pieotto, mira, tenemos invitados. ¿Por qué no los saludas? Pieotto miraba a esta bandada con ojos fríos. Siempre había querido vengarse de este grupo de Spearow por lo que le hicieron aquel día, y hoy tendría su oportunidad. Al escuchar a Julian, voló al aire y lanzó múltiples tajos aéreos hacia el grupo. Al ver el ataque entrante, el Fearow se movió rápidamente fuera del camino mientras los tajos aéreos golpeaban a los Spearow detrás, haciendo que algunos cayeran tras recibir esos poderosos ataques. El Fearow, al ver a sus sirvientes heridos, se enfureció pero también se volvió cauteloso, ya que tenía una idea de que el oponente era poderoso. También vio que su oponente tenía aliados que los observaban, pero su orgullo se impuso y atacó a Pieotto con ataque rápido. Julian dejó que Pieotto peleara solo, ya que quería ver qué haría. Julian, Pieotto, estás solo. Muéstrame qué tan bueno te has vuelto. Pieotto asintió. También usó ataque rápido, pero para esquivar al Fearow no quería desperdiciar energía atacando de frente. Pieotto se movió y envió un gran tajo aéreo hacia el Fearow desprevenido, enviándolo girando en el cielo. Este rápidamente usó sus alas para equilibrarse y evitar caer. El Fearow esta vez no atacó de frente y envió un remolino hacia Pieotto, quien lo contrarrestó con Vendaval, que era mucho más poderoso que Remolino y lo destruyó fácilmente mientras continuaba hacia el Fearow. Al verlo, el Fearow envió otro remolino y esta vez logró desviarlo con éxito. El Fearow se estaba frustrando y se elevó alto en el aire, luego se lanzó en picada hacia Pieotto usando pico taladro. Su pico empezó a cubrirse de energía blanca que formó una forma de taladro y giró a alta velocidad mientras se lanzaba hacia Pieotto. Pieotto, al verlo, envió múltiples tajos aéreos para ralentizar al Fearow. Desde que estaba con Julian,
había aprendido a manejar situaciones en el campo de batalla. Piotr lanzó tajos aéreos en un amplio rango para que el Fëanor no pudiera esquivarlos todos. Como predijo Piotr, el Fëanor fue golpeado por 2 de ellos, ralentizándolo y dándole más tiempo para preparar un poderoso vendaval. El vendaval era el ataque más poderoso de Piotr, ya que aún no había aprendido movimientos especiales como ataque aéreo o pájaro valiente, por lo que se enfocó en dominar los ataques basados en viento y ya los había dominado. El Fëanor ralentizado no lo vio venir, pero Piotr había acumulado suficiente poder para lanzar un poderoso vendaval que era 3 veces más grande que el anterior. Piotr lanzó un enorme vendaval que arrasó con todo a su alrededor. El Fëanor solo vio un enorme torbellino de viento enfurecido dirigiéndose hacia él. Se preparó para recibir el ataque, pero de repente el grupo restante de Spearow se interpuso entre el Fëanor y el enorme vendaval. Empezaron a contrarrestarlo con ráfaga, pero fue inútil, ya que todo fue tragado por el vendaval que se acercaba. Cuando el vendaval llegó cerca, empezó a arrastrar a todos los Spearow dentro, ya que no podían resistir su fuerza de succión. El Fëanor intentó resistir, pero también fue succionado. El vendaval se los llevó lejos de ese lugar. Piotr había usado una gran cantidad de poder en este ataque. Aunque no era necesario, pensó que le ayudaría a estimular su evolución y tenía razón. Justo después del evento, Piotr empezó a brillar y creció más grande al evolucionar en Piotr. Piotr se veía más grande y fuerte que un Piotr normal. Esto no era inusual, ya que todos los Pokémon de Julian tenían esta característica. Los había entrenado personalmente con mucho esfuerzo y les había dado comida nutritiva, por lo que este resultado era inevitable. Julian estaba satisfecho con la batalla. Sabía desde el principio que Piotr ganaría incluso sin evolucionar. Solo quería ver cómo manejaría la situación. Julian, sistema, muestra las estadísticas de Piotr. Estado Piotr nivel 44 edad 2.4 años estado feliz vínculo 95% PS 100 ataque 110 defensa 80 AT. ESP. 100 Dev. ESP. 89 velocidad 170. Movimientos ráfaga, ataque arena, placaje, ataque rápido, aire afilado, remolino, tajo aéreo, agilidad, ciclón, ataque aéreo, ala de acero, danza pluma, vendaval, pájaro valiente. Habilidad vista lince, desbloqueada, trampa pie, desbloqueada, pico grande, desbloqueada. Julian, aprendió pájaro valiente, eso es bueno, pero necesita perfeccionarlo si quiere usarlo en batalla, ya que es un movimiento de doble filo. También aprendió agilidad, ataque aéreo y danza pluma. Eso está bien. Julian, buen trabajo, Piotr. Ahora descansa mientras vuelvo a preparar la comida. Julian empezó a limpiar el desastre que habían causado esos Spearow y regresó a hacer la comida mientras sus Pokémon continuaban entrenando como de costumbre. Aunque eran fuertes, nunca dejaban de entrenar, ya que lo habían aprendido de su maestro, quien siempre entrenaba sin faltar ni un solo día. Después de hacer todas las tareas, Julian alimentó a todos sus Pokémon, los devolvió a sus Pokéballs y se dirigió hacia Pueblo Paleta en su bicicleta. Capítulo 52, de regreso a Pueblo Paleta. Julian había llegado cerca de un acantilado. Caminó hacia él y miró hacia un pequeño pueblo adelante. Había casas pequeñas, praderas, campos de cultivo y una colina. En la cima de esa colina había un enorme molino de viento junto a un edificio. Julian, ha pasado mucho tiempo desde que dejé Pueblo Paleta y ahora estoy de vuelta. Parece que nada ha cambiado. Julian regresó a su bicicleta y cabalgó por el camino hacia Pueblo Paleta. Después de un rato llegó al pueblo. Vio a la gente trabajando felizmente en los campos. Las personas que vivían allí eran amigables con todos. Cuando Julian entró al pueblo, algunas personas trabajando en los campos lo vieron y se volvieron curiosas, ya que no mucha gente vivía allí y todos se conocían entre sí. Algunos lo reconocieron porque lo habían visto en el laboratorio del profesor Oak, pero la mayoría no tenía idea. Julian solo le sonrió y se dirigió hacia el laboratorio del profesor Oak. Mientras se dirigía al laboratorio, vio a una mujer agitando la mano indicándole que se detuviera. Julian la reconoció, era la mamá de Ash, Delia Ketchum.
Se habían visto una vez, pero nunca habían hablado realmente, ya que Julian estaba ocupado con su investigación y estudios, y Delia venía a veces a hablar con el profesor Oak junto con Ash. Julian, ¿por qué Delia me está llamando? ¿Tiene algún trabajo? Ahora que lo pienso, uno de los mayores misterios de Pokémon es quién es su esposo. Bueno, es incluso más misterioso que los Pokémon más misteriosos. Julian se detuvo cerca de Delia y la miró. Se sorprendió de que Delia se viera hermosa comparada con el anime. Bueno, todas las personas en este mundo eran más atractivas que en el anime, ya que eran personas reales. Julian, qué desperdicio, dejar atrás a una mujer tan hermosa. El padre de Ash debe ser aún más idiota que él. Julian, señorita Delia, ¿en qué puedo ayudarla? Delia, ¿eh? ¿Me conoces? Julian, por supuesto, nos vimos una vez antes en el laboratorio del profesor Oak. Delia pensó un momento y finalmente lo recordó. Delia, sí, recuerdo haberte visto trabajando en el laboratorio del profesor Oak varias veces. Jajaja, ¿cómo pude olvidar una cara tan guapa? Dijo esto y se golpeó ligeramente la cabeza con los nudillos mientras sonreía. Julian, realmente es la mamá de Ash. Tiende a olvidar algunas cosas, pero al menos es madura y comprensiva. Julian, veo que me recuerda. Entonces, ¿en qué puedo ayudarla, señorita Delia? Delia, ¿vas al laboratorio del profesor Oak? Julian, sí, acabo de regresar y ahora voy para allá. Delia, genial. Yo también quería ir. Como te vi yendo en esa dirección, pensé que podrías darme un aventón. Parece que tengo suerte de encontrarte. Julian, no hay problema. Súbase. Julian encendió la bicicleta y esperó a que Delia se sentara. Delia caminó hacia la bicicleta y se sentó detrás de él, sujetándolo por detrás. Era la primera vez que se subía a una bicicleta, así que estaba un poco preocupada por caerse. De repente, Delia sintió los abdominales de Julian y empezó a tocarlos sin siquiera darse cuenta de lo que hacía, simplemente lo hizo de forma inconsciente. Julian sintió las manos de Delia en su estómago, pero no dijo nada y arrancó. Delia recuperó la conciencia y se sintió un poco avergonzada por su acción. Nunca había sentido abdominales como esos en su vida. Delia, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Es mucho más joven que yo, no debería hacer esas cosas. Pero ha pasado mucho tiempo desde que me sentí así. Delia estaba en sus pensamientos y no se dio cuenta de que ya habían llegado al laboratorio. Julian, señorita Delia, hemos llegado al laboratorio. Delia volvió a la realidad y se encontró abrazando fuertemente a Julian, con sus pechos apretados contra su espalda y sus manos en su cintura sintiendo su cuerpo. Al verlo, Delia soltó rápidamente a Julian y entró al laboratorio. Julian suspiró al ver esto. Se dio cuenta de que por su culpa Delia se había frustrado sexualmente, ya que no había tenido relaciones desde que Ash nació y su esposo la dejó. Pensó en ayudarla, ya que no le importaba, pues ella seguía siendo muy hermosa, pero detuvo sus pensamientos porque estaba casada. Aunque Julian había tenido relaciones con mujeres casadas, eran ellas quienes se le acercaban. No sabía cómo se sentía Delia respecto a su esposo, así que decidió investigarlo primero. Julian también entró y vio a Delia hablando con el profesor Oak. Delia, gracias, profesor, por arreglar esto. Oak, jajaja, no hay problema, Delia. Ven a verme cuando tengas problemas con los electrodomésticos de tu casa. Delia, gracias, entonces me voy. Delia se giró y vio a Julian entrando. Se sintió un poco avergonzada, pero rápidamente aclaró sus pensamientos. Delia, Julian, gracias por el aventón. Me voy. Julian, está bien, señorita Delia. No fue nada. Disfruté su compañía. Delia aceleró el paso después de escucharlo. Estaba realmente avergonzada y no quería mostrar su rostro en ese momento. Julian solo sonrió y agitó la mano hacia ella. Oak, Julian, has regresado tan rápido. Pensé que tardarías otra semana. Julian, ya tengo 8 medallas, así que regresé. Y tenía que entregarle esas piedras de evolución. Oak, sí,
¿Cómo pude olvidar mi propia investigación? Jajajaja. Bueno, es gracias a ti. Con esa piedra mega que me mostraste, mi interés se centró completamente en ella. Por cierto, ¿la tienes ahora? Julian, no se preocupe, profesor Oak. Tengo todo lo que necesita, pero primero me refrescaré. Oak, oh, qué grosero de mi parte. Lo olvidé completamente por la emoción. Julian, está bien, profesor. Iré a mi habitación. Julian regresó a su antigua habitación y vio que nada había cambiado. Todo estaba en el mismo lugar donde lo dejó cuando se fue. Rápidamente se desvistió, se aseó y se puso ropa cómoda, una camisa holgada y pantalones cortos. Salió y vio que el profesor Oak estaba anotando los Pokémon presentes en la parte trasera del laboratorio. Julian caminó hacia él y respiró profundamente. Julian, ha pasado mucho tiempo desde que estuve aquí. Oak, sí, han sido 7 meses desde que te fuiste. Julian, salgan todos. Julian sacó a todos sus Pokémon excepto a Gyarados, ya que no había agua allí. Había un lago cercano, así que decidió llevarlo después. Oak, jajaja, mírenlos a todos. Se ven tan bien cuidados. Bueno, no esperaba menos de ti. Julian, me halaga. Oak, ¿ese es el Hatran que capturaste? No puedo creer que esté viendo uno en este momento. El profesor Oak estaba fascinado al ver a Hatran y corrió hacia él. Julian, profesor, no toque a Hatran, su piel está muy ca. Fue inútil. El profesor Oak ya había tocado a Hatran con las manos desnudas. Oak, arg. Julian, se lo advertí. Oak, jajajaja, no te preocupes. Solo estaba muy emocionado de conocer a un Pokémon legendario de tiempos antiguos. Julian, Hatran, deja que el profesor Oak te vea. No te hará daño. Hatran asintió y bajó la temperatura de su piel. El profesor Oak no perdió tiempo y empezó a examinar a Hatran. Oak, su piel está hecha de acero y los agujeros en su cuerpo irradian tanto calor. Julian, esos agujeros en su cuerpo son causados por el calor dentro de su cuerpo que derrite su piel. Creo que estos agujeros se forman cuando están dentro del huevo y aún no saben cómo controlar el calor de su cuerpo. Oak, esa es realmente una buena explicación. Debería anotarla rápidamente. Después de examinar a Hatran, la atención del profesor Oak se centró en Kabutops. Oak, ¿es él el que salió del fósil que me mostraste? Julian, sí, es Kabutops. Evolucionó de Kabuto en las Islas Espuma. Oak estaba fascinado y empezó a anotar todo lo que veía en Kabutops. Incluso le preguntó a Julian algunas cosas sobre ellos. Oak también examinó a todos sus otros Pokémon y quedó realmente impresionado. Oak, el pelaje de Infernape y el Electabuzz es tan brillante y reluciente. La flor de Venusaur se ve impresionante y de color brillante. Las alas de Pieot son muy resistentes y fuertes. Gengar se ve mucho más grande que la última vez que lo vi en el monitor y su color se ve muy diferente. Julian, sí, Gengar es en realidad un Shiny. Oak, sí, eso explica su color más oscuro. Por cierto, ¿dónde está tu Gyarados? Julian, vamos al lago cercano. Lo liberaré allí. Julian y el profesor Oak caminaron 1 minuto seguidos por todos sus Pokémon. Cuando llegaron, vieron a Snorlax durmiendo plácidamente junto a un árbol cerca del lago. Oak, tu Snorlax es realmente fuerte. Cuando llegó aquí asustó a una manada de tauros que se alimentaban aquí con solo un golpe en el suelo. Mira ese cráter, fue creado por él. Julian miró el cráter y rió con incomodidad. Julian, tuve mucha suerte de poder capturarlo sin resistencia. Oak, no hay nada de malo en eso. La suerte también es un factor en la fuerza de un entrenador. Julian, supongo que tiene razón. Snorlax, que estaba durmiendo, abrió lentamente los ojos y vio a Julian a su lado. Julian, ¿cómo estás, amigo? ¿Ya terminaste de dormir? Snorlax se alegró y le dio un abrazo de oso a Julian hasta que sus otros Pokémon vinieron a rescatarlo. Julian sintió un poco de alivio después de ese abrazo de oso, ya que le quitó la mayor parte de la tensión en su espalda. Julian,
parece que tienes hambre. No te preocupes, te haré comida especial. Snorlax se alegró y volvió a dormirse. Julian, Gyarados, sal. El Gyarados de Julian salió y aterrizó sobre el agua creando un enorme chapoteo. Medía 9.5 metros de altura y sus escamas rojas brillaban intensamente bajo el sol. ¡Oak, Dios mío, mira su tamaño! Todavía recuerdo cuando era solo un Magikarp dorado. Mira qué grande se ha vuelto. Gyarados miró a Oak y lo reconoció. El profesor Oak a veces cuidaba a Magikarp, así que estaba cerca de él. Gyarados lo saludó y empezó a explorar su entorno. Este lago era lo suficientemente grande para que pudiera moverse libremente. Julian miró a Gyarados y sonrió. Él y el profesor regresaron al laboratorio dejando a sus Pokémon atrás para que hicieran lo que quisieran. Oak, ahora que todo está hecho, deberíamos discutir sobre la piedra Mega. Julian, sí, hagámoslo. Capítulo 53, Mega Evolución. El profesor Oak y Julian entraron a la sala de investigación para continuar su conversación. Oak, ahora que estamos aquí, debería sacarla. Julian metió la mano en su mochila y sacó 3 cosas, una piedra hielo, una piedra agua y la piedra Mega. Julian, aquí tiene sus piedras de evolución. Oak, gracias por traerlas. Oh, espera, yo también tengo algo para ti. El profesor Oak caminó hacia un estante, tomó una caja amarilla de allí y se la dio a Julian. Oak, era la única que tenía mi amigo. Tuviste suerte de contactarme a tiempo o esta se habría enviado a la región de Sinnoh. Julian, gracias, profesor Oak. Oak, ahora que esto está resuelto, muéstrame la piedra Mega. Julian le dio la piedra Mega al profesor Oak para que pudiera examinarla correctamente. Era una canica brillante de color amarillo con patrones azul y rojo en su interior. El profesor Oak la examinó detenidamente y finalmente asintió con satisfacción claramente visible en su rostro. Oak, esta es realmente una piedra Mega. Quería investigar esto desde hace mucho tiempo. Hasta fui invitado a Kalos por el profesor Sycamore para investigar este fenómeno de la Mega Evolución, pero por algunas circunstancias no pude ir. Pero ahora sí podré. Ja. Este es mi día de mayor suerte. Julian, profesor, cálmese. Esto no se va a ir a ninguna parte. Oak, no entiendes, Julian, lo emocionado que estoy de continuar esta investigación. Y para eso necesito tu ayuda. Julian, ¿mi ayuda? Oak, dijiste que tu Gyarados encontró la piedra Mega, así que estoy bastante seguro de que es una Gyaradosita. Intentemos Mega evolucionar a tu Gyarados, pero primero déjame hacer algunos preparativos. Julian, espera, profesor. ¿No dijo que necesitábamos una piedra bis para que esto funcione? Julian miró al profesor Oak con duda, pero se dio cuenta de algo. Julian, espera, no me diga que tiene una piedra bis. Oak, jeje, lo adivinaste. Tan pronto como dijiste que encontraste una piedra Mega, contacté al profesor Sycamore para que me enviara una piedra bis y me envió una. Él también estaba emocionado de escuchar que podía hacer algo de investigación sobre esto y acelerar el proceso. Me envió una de inmediato. Espera, déjame traerla. Oak se acercó a su escritorio personal y sacó un relicario que sostenía una brillante piedra bis rodeada por un anillo de metal negro que la mantenía en su lugar, seguido de una cuerda negra atada a él. Oak, mira esto. ¿No es fascinante? Julian, desde luego. Oak, ya preparé los artículos necesarios. Vamos afuera. Los tengo guardados en el almacén. El profesor Oak salió de la habitación seguido por Julian. Entraron a un almacén donde Oak levantó una enorme caja. Era un poco pesada, así que Julian la levantó y la sacó. Cuando abrió la enorme caja, vio una gran placa de metal brillante con forma de V ancha, con un pequeño agujero en el medio y una pequeña punta en la parte superior. Parecía un tridente con una pequeña hoja central y 2 largas a los lados. Julian lo dedujo al verlo, era una armadura metálica para la cabeza de Gyarados que podía colocarse en sus cuernos y tenía un lugar para la piedra Mega. Tenía algunos mecanismos para ajustar su tamaño también.
Oak, le pedí a mi amigo, que es un experto en manejar tungsteno, que hiciera esta pieza para la cabeza de Gyarados. Esta armadura era gruesa y estaba hecha de tungsteno, el metal más duro encontrado en este mundo hasta ahora. Julian, está hecha de tungsteno. Es el metal más duro encontrado en este mundo. Es igual que en la Tierra. Ahora que lo veo, los metales y materiales de este mundo no son muy diferentes de los de la Tierra. Julian, es bueno que pidiera tungsteno y es bastante grueso. Podrá soportar golpes poderosos de otros Pokémon. Oak, consideré esa opción, por eso le pedí que la hiciera especialmente de tungsteno. Estaba realmente enfadado porque es muy difícil fundir tungsteno. Jajajaja. Julian, vamos. Yo también quiero probar la mega evolución. Oak, jajajaja. Me quitaste las palabras de la boca. Vamos rápido. El profesor Oak corrió hacia el lago donde Gyarados descansaba. Al ver esto, Julian sacudió la cabeza y lo siguió cargando la enorme armadura de tungsteno. Cuando llegaron cerca del lago, vieron a todos sus Pokémon jugando algunos juegos. Julian caminó hacia el lago y llamó a Gyarados. Julian, Gyarados, ven aquí. Todos sus Pokémon se giraron para mirarlo y descubrir qué estaba haciendo. Gyarados se acercó a Julian, también curioso por qué lo llamaban. Julian, agáchate un poco. Necesito poner esta placa en tu frente. Gyarados bajó la cabeza y permitió que Julian hiciera lo que quisiera. Julian ajustó un poco la placa y la colocó en la frente de Gyarados. Era un ajuste perfecto. Luego sacó la piedra mega y la colocó en el agujero destinado para ella. La placa en forma de tridente no cubría completamente sus cuernos, ya que estos seguían sobresaliendo al final y el cuerno central estaba completamente expuesto con solo una pequeña punta cubriendo la parte inferior, pero se veía muy bien y elegante como una corona. Con la piedra mega brillando en el medio, se veía realmente magnífico. Gyarados, al ver la piedra mega colocada en su cabeza, entendió lo que Julian intentaba hacer y se emocionó. Julian, está bien, Gyarados. Ahora intentaremos realizar la mega evolución. Trata de concentrarte. Gyarados se puso serio y se preparó. El profesor Oak también estaba preparado, ya que había colocado varias cámaras alrededor del lago y estaban grabando. Tenía una tableta en la mano y estaba listo para anotar los cambios en Gyarados. Los otros Pokémon de Julian también estaban emocionados. Una vez Gyarados les había mencionado una extraña piedra que él y su maestro encontraron bajo el océano y cómo sintió una poderosa atracción hacia ella. Ya habían deducido que esta era la piedra que Gyarados les mencionó, así que querían ver qué podía hacer. Julian, ¿listo? Gyarados solo asintió. El profesor Oak y sus otros Pokémon también asintieron inconscientemente. Julian, Gyarados, mega evoluciona. Julian tocó su piedra bis gritando mega evoluciona. Sabía algunos detalles sobre la mega evolución y cómo requería un vínculo profundo entre un Pokémon y su entrenador. Mientras gritaba, intentó concentrarse y conectarse con Gyarados. Al hacerlo, la piedra bis empezó a brillar, seguida por la piedra mega en la cabeza de Gyarados. Rayos de luz salieron de ambas piedras y se fusionaron. De repente, Gyarados empezó a brillar intensamente mientras su tamaño crecía gradualmente. Una vez que alcanzó su límite, el brillo blanco se rompió en pedazos revelando un enorme mega Gyarados de 12 metros de largo. Gyarados había crecido excepcionalmente grande. Sus 3 cuernos se volvieron negros junto con su vientre. 2 enormes aletas azul claro crecieron en su espalda justo detrás de su cabeza, se veían como las espinas de un Spinosaurus. Sus aletas que salían de los lados de sus mandíbulas también se volvieron más largas y afiladas. Sus otras aletas tuvieron los mismos cambios. Las manchas laterales de su cuerpo se volvieron de un rojo muy oscuro. Al ver esto, Julian quedó en shock porque esta mega evolución Shiny era muy diferente a la que imaginaba. Julian, ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo es que Gyarados tiene aletas azules y por qué su vientre es negro en lugar de amarillo y sus cuernos también se volvieron negros en lugar de rojo oscuro? Por lo que sé, el Mega Guerrero Shiny se veía muy diferente en el anime que mi Gyarados. Espera, ¿es esto un camino diferente de mega evolución al igual que Charizard tiene uno? Julian, sistema,
escanea rápidamente a Gyarados y nombra su tipo para mí. Estado Mega Gyarados tipo agua / diagonal dragón nivel 65 edad 3.4 años estado emocionado vínculo 100% PS 380, ataque 370, 290, defensa 275, 200, AT. ESP. 215, 150, DEF. ESP. 315, 275, velocidad 200, 270. Movimientos placaje, mordisco, golpe, ciclón, colmillo hielo, cara susto, cola acuática, furia dragón, danza lluvia, hidrobomba, surf, cascada, pulso agua, hiperrayo, pulso dragón, danza dragón, desenfreno, cola dragón. Habilidad intimidación, desbloqueada, impulso, desbloqueada. Julian ganó el tipo dragón en lugar de siniestro. Como esperaba, es un camino diferente de mega evolución para Gyarados al que se mostró en el anime, que era de tipo agua / diagonal siniestro. Si esto es cierto, significa que cada Pokémon tiene diferentes caminos de mega evolución al igual que mostraron para Charizard X y Y. Mientras Charizard X gana tipo dragón convirtiéndose en fuego / diagonal dragón, Charizard Y permanece igual con tipo fuego / diagonal volador. Bueno, esto es la realidad y es muy diferente al anime donde muchas cosas están limitadas, así que tener más de un camino de mega evolución no es muy sorprendente. La mega evolución no solo evoluciona a tu Pokémon y lo hace más fuerte, también desbloquea un tipo oculto basado en cómo mega evoluciona. Como Gyarados se ve como un dragón pero nunca fue clasificado como tipo dragón, ahora después de mega evolucionar ganó la clase dragón. Lo mismo se puede decir de Mega Charizard X. Mientras Julian se preguntaba cómo funcionaba la mega evolución, el profesor Oak y sus Pokémon estaban impactados al ver esta transformación. Oak, así que esto es lo que se ve la mega evolución. Magnífico. El profesor Oak empezó rápidamente a anotar los cambios en Gyarados y a ver algunas grabaciones capturadas por las cámaras. Los otros Pokémon de Julian se acercaron a Mega Gyarados y empezaron a hablar de algo que solo los Pokémon podían entender. Julian no escuchó nada, ya que aún estaba pensando. Gyarados, por su parte, se sentía muy poderoso. Sabía que su fuerza había aumentado enormemente. Compartió su experiencia con sus amigos, que obviamente eran los otros Pokémon de Julian. Julian sacudió la cabeza y dejó el pensamiento de lado mientras empezaba a admirar a su Gyarados, que se veía muy amenazante con sus 12 metros de altura. Cualquier Pokémon que lo viera huiría del miedo. El profesor Oak terminó de tomar notas y también empezó a admirar la magnificencia de Gyarados. Oak, jajajaja, enviaré este metraje al profesor Sycamore. Estará complacido con esta nueva información. Lo que puedo ver es que la mega evolución de tu Gyarados es diferente a la normal. El profesor Sycamore mencionó los cambios que recibe un Gyarados, pero esto es algo muy diferente. Julian se quedó en silencio después de escuchar las palabras del profesor Oak. Solo fingió estar sorprendido al escuchar la declaración del profesor Oak. Oak, está bien, Julian. Eso es suficiente por ahora. Creo que deberíamos regresar adentro. Daisy vendrá pronto. Le dije que habías llegado, así que trae comida extra para ti también. Julian, genial, entremos. Julian miró a Gyarados y pensó en cómo cancelar la mega evolución. Al hacerlo, Gyarados brilló y regresó a la normalidad. Julian sonrió al verlo y siguió al profesor Oak de regreso al laboratorio, dejando atrás a sus Pokémon para continuar su juego. Capítulo 54, ¿Entrenador legendario? Julian siguió al profesor Oak de regreso al laboratorio. Se sentaron y tuvieron una conversación sobre el viaje de Julian. Oak, escuché que la planta de energía abandonada explotó recientemente. Estabas cerca de la planta cuando ocurrió, ¿verdad? ¿Sabes la razón detrás de eso? Julian se sorprendió por la pregunta, pero no quería decir nada. Julian, no lo sé. No me quedé ni un día en ninguna ciudad cerca de la planta, así que no tengo idea. Oak, está bien. Iban a reconstruirla, pero por alguna razón la construcción se retrasó. Los trabajadores dijeron que no podían entrar porque los Pokémon que vivían allí los atacaban sin razón.
Muchos incluso dijeron que el pájaro legendario Zapdos vivía dentro, así que la gente dejó de entrar. Pero de repente todo desapareció. Julian miró al profesor Oak y pensó en lo ciertas que eran sus palabras, pero no tenía idea. Oak, bueno, también es una buena noticia, ya que ahora planean hacer una mejor que la anterior, que suministrará electricidad a toda la región de Kanto. Julian, es bueno escucharlo. Julian solo asintió y continuó escuchando al profesor Oak. Oak, recientemente el gimnasio de Ciudad Verde también sufrió destrucción estructural. ¿Fuiste tú? La gente dijo que fue causado por una batalla entre un entrenador y el líder de gimnasio. Julian no pudo ocultar este hecho, ya que era claro como el día y cualquiera podía relacionar fácilmente el incidente con él, así que no lo ocultó. Julian, sí, fui yo. El líder de gimnasio era realmente bueno y me obligó a darlo todo. Oak, jajajaja, lo adiviné. El gimnasio de Ciudad Verde es el gimnasio indiscutible de todo Kanto, así que una batalla como esa no es sorprendente en absoluto. Sabes, hay algunos rumores corriendo sobre ti porque derrotaste al líder de gimnasio del gimnasio de Ciudad Verde. Algunos incluso fueron más allá y dijeron que eres un entrenador legendario que viaja por el mundo y que al oír sobre el gimnasio de Ciudad Verde fuiste y lo desafiaste, y como lo derrotaste fácilmente destruyendo su gimnasio. Es una suerte que nadie haya visto tu rostro o los medios ya te habrían cazado después de ese incidente. Muchos reporteros fueron a Ciudad Verde para cubrir esta historia. Estaban realmente decepcionados de no haber podido captar a la persona en acción en sus cámaras, pero obtuvieron toneladas de historias inventadas por la gente sobre ti. Jajajaja. Julian, la gente siempre crea problemas innecesarios para otros. Solo fue una batalla Pokémon, no hay necesidad de llevarlo tan lejos. Oak, bueno, no es sorprendente que la gente haga tales suposiciones, ya que no ves una batalla que destruya edificios todos los días. Julian, si lo pones así, tiene sentido. Julian, hombre, a la gente le encanta inventar historias incluso si no estuvieron presentes en la escena. Solo espero que esto se calme rápido. Lo que ni Julian ni el profesor Oak sabían era que este rumor se iba a extender como un incendio forestal a todas las regiones, ya que el mundo hablaría sobre un entrenador legendario invencible. Oak se levantó y caminó hacia el televisor y lo encendió, ya que ambos se estaban aburriendo porque no tenían nada que hacer. El profesor Oak ya había enviado el metraje al profesor Sycamore, que vivía en Kalos, y estaba esperando a que llegara Daisy, su nieta, pero ella se estaba retrasando. No tenían nada que hacer, así que decidieron ver algo de televisión. Cuando el profesor Oak encendió el televisor, el canal que apareció en la pantalla era un canal de noticias conocido como Kanto TD. Ahora lo presentaba una hermosa mujer mientras se mostraba una foto del gimnasio de Ciudad Verde desde una vista aérea. Presentadora, como pueden ver nuestros espectadores, la estructura del gimnasio de Ciudad Verde está completamente devastada y hay un enorme agujero en la parte superior. Los residentes de la ciudad dijeron que primero vieron una enorme columna de fuego elevándose hacia el cielo y después de un tiempo ocurrió una enorme explosión que arrancó el techo y derribó el edificio en sí. La razón de esto se dice que fue un entrenador legendario que se ofendió con el líder de gimnasio, por lo que destruyó todo el gimnasio. Nuestro reportero nos informó que el líder de gimnasio ahora está hospitalizado. Nuestro reportero también nos informó que la explosión causada en la planta de energía abandonada de Kanto también está relacionada con el entrenador legendario, quien se rumorea que batalló contra el Pokémon legendario Zapdos dentro, causando la desaparición de todo el sitio. Julian no podía creer sus ojos y empezó a sudar al ver el poder de los medios. Sabía que lo que decían en las noticias eran solo historias inventadas por la cabeza principal, pero si supieran lo acertados que estaban, se atragantarían con su comida. Oak, jajajaja, Julian, parece que te has convertido en una celebridad. ¿Quién hubiera pensado que solo derrotar a un gimnasio causaría tanto revuelo? De repente se abrió la puerta principal y entró Daisy cargando una gran bolsa de almuerzo. Julian giró la cabeza y la vio, admirando lo hermosa que era. Daisy también notó que Julian la miraba y sonrió, ya que también le había robado algunas miradas al atractivo rostro de Julian. Oak, oh, Daisy, ¿por qué tardaste tanto en venir? Julian y yo nos estábamos muriendo de hambre. Daisy,
lo siento, abuelo, Julian. Gary llamó de repente a casa informando que podría regresar en 1 o 2 semanas, así que me retrasé hablando con él. Gary va a regresar. Bueno, parece que tendremos una reunión pronto. Daisy miró entonces el televisor donde la presentadora hablaba sobre el entrenador legendario. Presentadora, ¿quién es este misterioso entrenador legendario? ¿Cuál es su propósito al visitar Kanto? Mantendremos a nuestros espectadores actualizados tan pronto como recibamos más información sobre el entrenador legendario. Por ahora, soy su presentadora Sally de Kanto Today. Daisy, ¿escuchaste sobre eso, abuelo? ¿Quién crees que es? Yo también estoy muy curiosa sobre esta persona que pudo destruir un gimnasio. El profesor Oak sonrió y miró a Julian preguntándole qué hacer. Julian rápidamente hizo una señal de cruz con las manos indicando que no le dijera nada a Daisy. Oak, no lo sé, pero me gustaría conocer a esta persona también. Daisy, espero poder conocerlo algún día y ver a sus Pokémon, cómo están cuidados y se volvieron tan poderosos. Oak, seguro que lo harás, pero primero comamos. Julian está esperando. Daisy de repente se dio cuenta de que Julian también estaba en la habitación y se sintió avergonzada por olvidarse de él. Daisy, Julian, abuelo, lávense las manos y vengan afuera. Empezaré a preparar el almuerzo y me uniré también. Oak, ¿no comiste? Daisy, no, quería comer con ustedes y también quería ver a los Pokémon de Julian y ver cómo están. La última vez que los vi estaban tan saludables. El profesor Oak se fue a lavarse las manos después de escucharla. Luego de repente escuchó a Julian hablar. Julian, parece que estás más interesada en mis Pokémon que en mí. Me siento derrotado. Daisy, no, eso no es lo que quise decir. También estaba emocionada de conocerte. Daisy empezó a tartamudear por la vergüenza mientras estaba a punto de completar la siguiente oración. Por suerte para ella, el profesor Oak ya se había ido, así que no escuchó nada. Julian, jajaja, no te preocupes. Solo te estaba molestando. Daisy miró a Julian como si estuviera enfadada con él por hacer tal acto, pero por dentro se sentía feliz de que Julian se preocupara un poco por ella. Daisy, sí, solo quería ver a tus Pokémon y no a ti. Se giró y fingió estar enfadada y salió hacia el banco en el patio trasero para preparar el almuerzo. Julian sonreía al verla. Sabía que solo estaba actuando y no quería decir esas palabras. Julian, se ve realmente linda cuando se enfada. Julian también se fue a lavarse las manos. Después de hacerlo, llegó al patio trasero y vio que Daisy ya había colocado la mayoría de los platos sobre el banco. También vio que sus Pokémon habían regresado y ahora jugaban con Daisy. Daisy, wow, Infernape, tu pelaje es tan brillante y tus músculos también son fuertes. La última vez que te vi eras tan pequeño. Venusaur, mírate todo grande y poderoso. Y ustedes deben ser sus otros Pokémon. Encantada de conocerlos a todos. Luego vio a Hatran y Kabutops y se sorprendió mucho, ya que nunca había visto esos Pokémon. Luego escuchó pasos y vio a Julian acercándose. Julian, parece que realmente les caes bien. Daisy, por supuesto, planeo convertirme en la mejor grume de Pokémon, así que debería poder hacerme amiga de cualquier Pokémon. Julian, estoy impresionado. Daisy se sintió feliz después de escuchar a Julian. Luego lo miró con ojos llenos de curiosidad. Daisy, ¿esos dos también son tus Pokémon? Julian, sí, esos dos son Hatran y Kabutops. Hatran se puede encontrar en las profundidades de los volcanes y es muy fuerte. En cuanto a Kabutops, fue revivido de un fósil. Julian no le contó toda la información sobre Hatran, ya que no pensó que fuera necesario y no le gustaba presumir de sus Pokémon, así que lo mantuvo simple. Daisy, wow, un Pokémon que vive en un volcán y otro es un fósil. Daisy estaba realmente emocionada de verlos y empezó a examinarlos a ambos. El profesor Oak también llegó y vio a su nieta con los Pokémon de Julian y sonrió. Pronto empezaron a comer y tuvieron algo de conversación mientras el día pasaba en un abrir y cerrar de ojos. Capítulo 55, la llamada de Medwo.
Había pasado una semana desde que Julian regresó a Pueblo Paleta y estaba pasando sus días en paz, entrenando a sus Pokémon y a sí mismo junto con ellos. También se había acercado mucho a Daisy en esta última semana. Julian, hombre, esta paz terminará en solo unos días, tal vez incluso mañana o hoy. Julian estaba afuera del laboratorio preparando comida para su Snorlax y los otros Pokémon. De repente escuchó algo que se acercaba a toda velocidad. Se giró y vio a un Dragonite volando hacia él a máxima velocidad. Al aterrizar frente a Julian, le entregó una placa cuadrada con un cristal en el centro y un sobre. Julian primero miró al Dragonite y vio una bolsa colgando de su hombro llena de tarjetas. Julian, parece que Medwo ya empezó su plan. Julian miró de nuevo la placa y apareció un holograma mostrando la figura de una mujer vestida completamente de marrón que cubría todo su cuerpo excepto su rostro. Mujer, por favor, perdone la urgencia de esta carta. Ha sido reconocido como un prometedor entrenador Pokémon, por lo que el entrenador Pokémon más fuerte, mi maestro, lo ha invitado a una fiesta. De repente el holograma cambió a un mapa que mostraba una ruta con líneas rojas. Mujer, este mapa muestra la dirección para llegar al castillo Pokémon en la Isla Nueva. Por favor, marque la tarjeta de respuesta si puede asistir o no. El entrenador Pokémon más fuerte desea enormemente su presencia. Julian abrió el sobre y vio una tarjeta con 2 casillas marcadas sí y no. Julian, no sé qué tan estúpida es la gente para ir a este lugar después de recibir un mensaje anónimo como este. Podría entender que es fuera, pero hay más personas yendo. Julian solo sacudió la cabeza, sacó un bolígrafo de su mochila y marcó la casilla sí y se la dio al Dragonite. Julian, aunque diga esto, tengo que ir allí y ver si todo va bien. Solo interferiré si las cosas no van como en el anime. Mientras Dragonite volaba lejos, me apareció de repente y se sentó en el hombro de Julian, mirando el mapa holográfico proyectado en la placa. Julian miró a me sorprendido por su aparición repentina. Julian, vamos a visitar a un conocido muy pronto, así que espero que no causes problemas cuando lleguemos allí. Me miró a Julian ladeando la cabeza y luego asintió. Flotó hacia sus Pokémon para saludarlos. Julian, debería prepararme para salir. Julian entró y vio que el televisor estaba encendido y el canal de noticias Kanto TV estaba puesto. Esta vez era una presentadora diferente. Presentadora, el gimnasio de Ciudad Verde fue completamente reconstruido hace 3 días, aunque el líder de gimnasio aún no está presente. Nuestro reportero ha recopilado información de que ha puesto a alguien más en su lugar hasta que regrese. Nadie sabe dónde está el líder de gimnasio. La gente en la ciudad dice que se siente avergonzado por su comportamiento hacia el misterioso entrenador legendario, por lo que se fue a arrepentirse. Al escuchar las tonterías que aún se viralizaban en Kanto y otras regiones, Julian no sabía qué hacer más que guardar silencio y esconderse de los medios. Apagó el televisor y caminó hacia su habitación. Después de empacar algunos abrigos nuevos, estaba listo para dirigirse hacia la Isla Nueva. Al salir, vio al profesor Oak con Daisy. Daisy llevaba un vestido y parecía que iba a algún lugar. Julian caminó hacia ellos para ver qué pasaba. Julian, Daisy, ¿vas a algún lado? Daisy, sí, voy a la región de Hoenn porque me llamaron para ser la asistente del famoso grume de Pokémon del mundo que residirá allí para continuar sus estudios y yo la ayudaré. Julian, eso es genial. Espero que lo pases muy bien en Hoenn y aprendas más sobre el cuidado de Pokémon. Daisy se sonrojó. En los últimos días se había acercado mucho a Julian y había desarrollado un leve enamoramiento. Ahora, al verlo apoyarla así, se sintió muy feliz. Julian, por cierto, profesor Oak, saldré por 2-4 días, pero no estoy seguro de si regresaré en ese tiempo. Oak, ¿a dónde vas? Julian, a ver a un conocido. Oak, está bien, ten un viaje seguro. Julian, Daisy, ven. Te llevaré al puerto marítimo. Daisy, gracias. Julian, espera aquí. Traeré mi bicicleta. Julian se fue a buscar su bicicleta mientras Daisy y el profesor Oak hablaban un rato. Julian regresó con su bicicleta y le indicó a Daisy que se sentara detrás. Ella subió con cuidado, ya que era su primera vez en una.
Julian, agárrate fuerte. Julian arrancó la bicicleta y se fue mientras Daisy lo abrazaba con fuerza. Después de un largo viaje, finalmente llegaron al puerto. Llegaron justo a tiempo, ya que el barco de Daisy zarparía en 1 hora. Julian, cuídate. Daisy, tú también. Ella se alejó, pero de repente se giró. Daisy, ¿vendrás a Owen algún día? Julian, no te preocupes, lo haré. Tan pronto como llegue te lo diré, pero tardaré mucho en ir, así que tendrás que esperarme. Daisy, esperaré. Sonrió y se alejó, dejando a Julian solo. Julian, ella es la segunda que me hace sentir así. Espero que Chloe esté bien. Aunque nuestro tiempo fue corto, realmente dejó un gran impacto. Chloe, Daisy, no se preocupen. Las haré mías a las dos. Julian suspiró al ver la figura de Daisy desaparecer de su vista. Julian, ahora tengo que ir hacia el muelle viejo. La mayoría de los entrenadores estarán allí, ¿debería tomar el ferry? No, el clima va a ser alterado por Mercurio. Debería montar a Gyarados. Llegaré bastante tarde. De Pueblo Paleta al muelle viejo me tomará al menos 2 días. Mercurio ya habrá empezado su plan. Ahora que lo pienso, Gary no fue. Bueno, es mejor así. Debe haber ignorado ese mensaje pensando que era una estafa. No es sorprendente, ya que es muy arrogante. Julian caminó hacia el mar y llamó a Gyarados. Aún llevaba esa pieza para la cabeza de tungsteno con la piedra mega. El profesor Oak le había dado permanentemente la piedra vis a Julian después de terminar su investigación. Julian, amigo, vamos de viaje. Vámonos. Gyarados se inclinó un poco mientras Julian saltaba sobre él. Gyarados se lanzó en la dirección que Julian señaló. Ya era de noche y Julian y sus Pokémon estaban en una isla remota después de terminar su entrenamiento antes de dormir. Gyarados también se fue a sus aventuras y Kabutops lo siguió mientras encontraban oponentes adecuados para batallar. Si no, sparring entre ellos, pero Gyarados siempre ganaba. Kabutops nunca se sentía decepcionado, ya que era solo entrenamiento normal y eran como familia. Al día siguiente, Julian continuó su viaje montando a Gyarados muy temprano en la mañana. Mientras avanzaba, Me también se unió, colgando del cuello de Julian mientras jugaba con su cabello o se ponía delante de Gyarados para mirar la piedra mega con ojos brillantes. Julian solo reía al ver el comportamiento infantil y lindo de Me, pero también sabía que debajo de este Pokémon lindo y cariñoso yacía una fuerza que podría destruir múltiples ciudades con facilidad. Todos los Pokémon tenían la capacidad de destruir ciudades, pero no lo harían porque era su hogar. Aún así, nunca debían ser tomados a la ligera. Mientras Julian aún estaba muy lejos de llegar al muelle viejo, empezó a formarse una tormenta. Las nubes se oscurecieron y comenzó a llover. Se formaron enormes olas mientras el mar estaba en caos. Me, que dormía en el hombro de Julian, se despertó de repente al sentir dos presencias similares, una era Mercurio y la otra era de su propia especie, un Me. Julian, lo sientes, ¿verdad? Tanto a Me como a Mercurio. Me solo asintió con la cabeza mientras miraba a Julian con ojos brillantes. Ahora veía a Julian como una persona mucho más misteriosa. Primero vio a Julian rodeado de omnifuerza, que ni siquiera él podía usar. Me había intentado leer los pensamientos de Julian muchas veces, pero falló porque no podía entrar, bloqueado por una gran cantidad de omnifuerza. Y ahora veía a Julian prediciendo el futuro. Sabía que Julian era una persona muy especial y que siempre experimentaría diversión siguiéndolo. Capítulo 56. La revancha. Mientras la tormenta se volvía más y más fuerte, Julian se acercaba al muelle viejo. Gyarados atravesaba las enormes olas mientras Julian se aferraba con fuerza. Me, por su parte, estaba disfrutando del viaje. Julian frunció el ceño al ver que la tormenta parecía más poderosa de lo que mostraron en el anime. Las olas eran más grandes de lo que había anticipado. Julian, parece que Mercurio se ha vuelto más eficiente controlando su poder para causar una tormenta tan enorme. Julian estaba completamente empapado por la lluvia y las olas del mar. Al acercarse a su destino, Julian vio un puerto vacío con dos figuras paradas en él y algunas personas detrás que dudaban en entrar al agua.
Julian, por lo que sé, deben ser la oficial Jenny y la señora del puerto que aparecieron en la película. Y parece que llegué tarde. No veo a As por ningún lado. Julian pensó en esta situación y frunció el ceño. Julian, debería cubrirme la cara. No quiero que otra noticia se vuelva viral y esta vez con mi cara por todo internet. No sé si va a pasar, pero es mejor estar preparado para la situación que enfrentarla después. Miró hacia abajo y vio a su Gyarados. Julian, otro problema es Gyarados, ya que es bastante diferente de cualquier otro de su especie y la gente que lo ha visto puede reconocerlo fácilmente y deducir quién soy. ¿Qué hago? Julian empezó a pensar en un plan. Julian, ¿debería hacer que Mega evolucione? Solo el profesor Oak ha visto la forma mega evolucionada de Gyarados y la gente no lo reconocerá. Pensó en ello por un segundo. Julian, ¿debería realmente mega evolucionarlo? Aunque mega evolucionarlo frente a la gente podría ser un riesgo, si aparece frente a ellos mega evolucionado desde el principio pensarán que Gyarados es algún Pokémon raro. Bueno, esta es la única forma de escapar de los medios. Julian, Gyarados, reduce un poco la velocidad. Necesito cambiarme de ropa y es hora de que mega evoluciones. Julian sacó un abrigo negro largo con capucha y se lo puso, como el de Assassin's Creed Syndicate. Luego tomó una máscara negra que cubría la mitad de su rostro. Julian, Gyarados, mega evoluciona. Que estaba colgando boca abajo con la cola envuelta en el cuello de Julian, se volvió curioso al ver a Julian sacar el relicario con la piedra bis de su chaleco. Luego se sobresaltó al verlo brillar, al igual que la piedra mega en la cabeza de Gyarados. Pronto, Gyarados mega evolucionó y se volvió de 12 metros de altura. Sus cuernos crecieron más y sus colmillos también se volvieron más largos. Era la primera vez que veía una mega evolución. Aunque me seguía a Julian, no siempre estaba a su lado, así que no había visto a Gyarados mega evolucionar antes. Ahora que Gyarados mega evolucionó, se emocionó y se puso frente a él para examinarlo. Julian, ¿te gusta lo que ves? Me asintió felizmente con la cabeza. Julian, ¿puedes hacerme un favor? Me miró a Julian y asintió con la cabeza diciendo que ayudaría. Julian, genial. Quiero que hagas que todos los Pokédex de esos entrenadores fallen cuando intenten revisar a Gyarados. ¿Puedes hacerlo? Me asintió escuchando a Julian, ya que era un trabajo muy fácil para él. Cuando Julian llegó cerca del puerto, la gente en el muelle lo vio. Era muy fácil notarlo ahora, ya que un enorme Pokémon rojo y negro con un hombre parado encima era una vista muy llamativa. Algunos entrenadores lo vieron y empezaron a hablar de él. Algunos incluso empezaron a tomarle fotos. Entrenador 1, oye, mira eso. ¿Qué tipo de Pokémon es ese? Entrenador 2, ese Pokémon es tan grande. ¿Qué demonios es esa cosa? Entrenador 3, oye, mira, alguien está parado encima de él. Entrenador 4, oye, ¿por qué no funciona mi Pokédex? Entrenador 5, el mío tampoco. ¿Qué está pasando? Pronto todo el mundo empezó a hablar de él y de su Gyarados. Ya se había vuelto invisible, así que nadie lo vio. La oficial Jenny se puso tensa al ver a esta persona acercándose. Era una persona cautelosa, así que estaba en máxima alerta. Jenny, ¿quién eres? ¿Cuál es tu propósito? Julian, ¿todos los entrenadores que han llegado aquí todavía están presentes? Julian quería confirmar si As había llegado o no, así que tuvo que hacer esa pregunta. Jenny, no. Algunos entrenadores no tomaron mi advertencia y ya se fueron a la isla con sus Pokémon. Al escuchar esto, Julian supo que llegó tarde. Julian, parece que llegué tarde. Bueno, no puedo culparme, vine desde Pueblo Paleta. Julian, escúchenme. No permitan que nadie vaya a esa isla. Es peligrosa. Iré allí a traer de vuelta a los que se fueron. Jenny, ¿quién eres? Julian no respondió y le indicó a Gyarados que fuera hacia la isla. Al ver que Julian no quería responderle, Jenny empezó a hacer su trabajo y a restringir a los entrenadores de ir allí. Aunque dudaba de este hombre que le dijo que era peligroso, no quería correr riesgos y hizo lo que dijo.
Julian suspiró mientras se alejaba del puerto. Julian, como esperaba, la gente se volvería loca al ver a alguien llegando. Aunque usar la mega evolución creó más caos, un enorme Gyarados rojo también habría tenido el mismo resultado. Lo bueno es que mi identidad sigue siendo un secreto, ya que solo el profesor Oak lo sabe. Cuando Julian se acercó a la isla nueva, empezó a escuchar enormes estruendos y gritos de Pokémon. Me apareció de nuevo en su hombro, ya que también escuchó el ruido proveniente de la isla. Cuando Julian llegó cerca de la isla, vio un enorme campo de batalla y muchos Pokémon batallando entre sí. También vio a Ash y sus amigos con el trío del Team Rocket y otras personas al lado observando esta cruel pelea. Miró hacia arriba y vio a un Me peleando con Mepwo, ya que ambos eran bastante iguales y ninguno ganaba ventaja. Me, que estaba en el hombro de Julian, observaba la pelea entre Me y Mepwo. Estaba a punto de interferir, pero Julian lo detuvo sacudiendo la cabeza. Julian, sé cómo te sientes. Piensas que Mepwo no debería existir, pero ahora ya es un ser vivo y tiene derecho a vivir, así que no deberías quitarle ese derecho. Déjalo pelear y que se dé cuenta de su error. Si pasa algo serio, interferiré. Me miró a Julian por un segundo y regresó a su hombro para observar la pelea. La pelea entre Me y Mepwo se volvió más destructiva mientras lanzaban ataques que iban por todas partes, golpeando estructuras y haciéndolas caer. Julian miró hacia abajo y vio a los Pokémon originales peleando contra sus clones. Empezaron a caer lentamente uno por uno después de cansarse. Tanto Me como Mepwo regresaron al suelo y continuaron su pelea. Ash, al ver esta cruel pelea sin motivo y solo sufrimiento, se volvió muy emocional y se lanzó entre los ataques de Me y Mepwo. Ash, deténganse. Brock, Ash. Ash, solo deténganse ya. Deténganse. Ash se interpuso entre dos poderosos ataques psíquicos y de repente se congeló en el lugar. Cayó al suelo y se convirtió en piedra. Pikachu corrió hacia él e intentó despertarlo. No funcionó, así que empezó a electrocutarlo, pero seguía siendo inútil. Al ver que su método no funcionaba, empezó a llorar e intentó despertar a Ash, que estaba completamente convertido en estatua. Al verlo, todos los Pokémon en el campo de batalla también empezaron a llorar. Julian, que observaba esto, estaba mesmerizado. Sabía que era igual que en el anime, pero verlo en la vida real era una experiencia muy diferente. Podría haber detenido esto fácilmente solo atacando a Mepwo, pero no lo hizo, ya que este sacrificio de Ash era un punto clave para que Mepwo se diera cuenta de que también era un ser vivo y no solo un experimento humano. Mientras los Pokémon empezaban a llorar, sus lágrimas empezaron a fluir hacia Ash. La acumulación de todas estas lágrimas brillantes revivió a Ash después de un rato. Julian estaba muy sorprendido al ver esto. Sabía el resultado, pero era una persona que había reencarnado y la resurrección también era un fenómeno muy misterioso. Julian, resurrección. ¿Quién hubiera pensado que el dolor de los Pokémon y sus lágrimas podrían revivir a una persona si lo desean? Me, que estaba sentado en su hombro, también asintió mientras miraba al recién revivido Ash con una mirada emocionada. El cielo se aclaró mientras las nubes oscuras empezaban a desaparecer. Mepwo y Me, que habían estado peleando todo el tiempo, también se detuvieron después de ver este evento. Mepwo había llegado a una realización. Mientras los dos se miraban, finalmente notaron una presencia extranjera. Estaban tan ocupados en su batalla que no la notaron antes, pero ahora que todo estaba claro, la notaron. Cuando ambos se giraron, vieron un enorme Pokémon rojo y negro con un hombre parado encima, usando una máscara que cubría su rostro y un Me sentado en su hombro que sonreía al mirarlos. Tanto Me como Mepwo se sorprendieron, ya que no esperaban que apareciera otro Me. El Me que estaba peleando con Mepwo se acercó al Me que estaba sentado en el hombro de Julian y se saludaron. Mepwo también estaba muy curioso sobre este Me. Luego de repente se dio cuenta de algo, la presencia de este Me le resultaba familiar. Recordó el momento en el gimnasio de Ciudad Verde cuando recuperó la conciencia y fue asaltado por una presión abrumadora. Provenía de este mismo Me. Mepwo se volvió cauteloso al darse cuenta de que este Me era algo que no podía derrotar. Luego miró a Julian y también lo reconoció. Mepwo, te recuerdo.
Eres aquel cuya Pokémon peleé. Julian, mírate. Te has vuelto mucho mejor controlando tus poderes. Al ver que Mepwo hablaba con alguien, todas las personas en el campo de batalla se giraron para ver a un hombre parado sobre un enorme Pokémon. Brock, ¿quién es ese? Misty, no lo sé. Todos se volvieron curiosos al ver a este hombre oculto tras su atuendo. El trío del Team Rocket no fue la excepción. Jessie, oye, mira ese Pokémon. ¿Qué es? James, no lo sé, pero se ve muy poderoso. Jessie, deberíamos llevarlo de vuelta al jefe y nos haremos ricos. Meowth, ¿están locos, idiotas? Miren esa cosa. ¿Creen que incluso en nuestro robot monstruo seremos más pequeños que eso? No hay forma de que podamos capturarlo, así que cierren la boca y escuchen. James, ahora que lo pienso, Meowth tiene razón. No quiero tener nada que ver con esa cosa. Mepwo miró a Julian con cautela, ya que no sabía qué quería. Mepwo, ¿qué quieres? Julian, nada. Solo quería ver si ibas a causar problemas o no. Ahora que veo que finalmente te diste cuenta de lo que eres, mi trabajo aquí ha terminado. Me voy. Mepwo, espera, ¿por qué me liberaste ese día? ¿Cuál era tu propósito? Julian, era solo un títere cuando te vi. Un arma que podría destruir el mundo y tú estando en manos de ese hombre seguramente llevaría a un desastre que acabaría con el mundo, así que te liberé. No tenía propósito. Para mí solo eres un Pokémon. Aunque eres más fuerte que otros, aún puedes ser derrotado. Ese hombre era solo ciego y testarudo y no entiende cómo funciona realmente. La segunda razón es que sentí lástima por ti al haber nacido solo para ser un arma para ese hombre, así que te liberé. Eso es todo. Por cierto, ¿qué les hiciste a tus creadores? Solo curiosidad, ya sabes. Mepwo, destruye el lugar donde fui creado con ellos dentro. No sé qué les pasó. Julian, están muertos o discapacitados. No es de mi incumbencia. Ahora que eres libre, vive normalmente y no causes problemas o tendré que derribarte. Mepwo de repente lanzó un poderoso rayo psíquico hacia Julian, pero Julian solo lo miró sin reacción. Gyarados abrió de repente la boca y lanzó un hiperrayo que fácilmente desvió el rayo psíquico y lo empujó hacia atrás. Mepwo se movió rápidamente fuera del camino. El hiperrayo atravesó la isla y aterrizó en el agua, separándola en dos y uniéndola de nuevo. Julian, aún no eres lo suficientemente fuerte para enfrentarme. Aunque tus poderes psíquicos son fuertes, son inútiles cuando peleas contra mí. Diciendo esto, Julian se alejó dejando a Mepwo atrás. Este se giró y vio la destrucción causada por ese hiperrayo. La mitad de la isla estaba cortada justo en el medio. Mepwo y los demás observaron mientras Julian se alejaba seguido por un Me que agitaba las manos y se despedía de su nuevo amigo Me. Así los demás estaban asombrados al ver este poderoso ataque. Algún día seré tan fuerte como él. Misty, claro, en tus sueños. ¿Qué dijiste? Brock, calma, ustedes dos. No es momento de pelear. El trío del Team Rocket también estaba muy impactado con las mandíbulas colgando. Meowth, mira eso. Ja ja ja. Es bueno que dije que no nos metiéramos con eso o nos habrían tostado. James/Jessie, tienes razón. Mepwo miró a Me y habló con él. Mepwo, es cierto que eres un Pokémon que existe al igual que yo y lo mismo va para ellos. Me asintió mientras ambos miraban hacia abajo a los Pokémon. Mepwo, quizás sea mejor que nadie sepa sobre este incidente. Quizás sea mejor olvidarlo. Meewth. De repente los Pokémon clonados empezaron a levitar y volaron hacia el cielo siguiendo a Me y Mepwo. ¿A dónde van todos? Mepwo, nacimos, estamos vivos, seguiremos viviendo en este mundo, en algún lugar. Mientras Mepwo y los otros Pokémon clonados desaparecían en el cielo, así las personas en la isla de repente se envolvieron en una luz blanca y olvidaron todo lo que había pasado y fueron teletransportados de regreso al muelle viejo. Julian, que vio todo desde muy lejos, sonrió al ver esto y regresó hacia el puerto,
pero esta vez se cambió de ropa y devolvió a Gyarados a su Pokéball. Se escondió de la multitud y los observó. Julian, parece que todos han olvidado este incidente y la razón de su visita aquí. Pero no olvidaron sobre mí y aún están hablando. Julian suspiró mientras escapaba rápidamente de allí, ya que no quería que el mocoso de Ash lo viera. Capítulo 57, Electabuzz vs. Gary. Julian había regresado a Pueblo Paleta y estaba recostado en una silla disfrutando del sol cerca del lago. Sus Pokémon estaban haciendo su entrenamiento habitual en forma de juego. Julian, qué día tan pacífico. Nada de qué preocuparse, ningún Pokémon que amenace el mundo enloquecido, ningún mocoso apestoso siempre en tu cara. Solo yo y mis Pokémon relajándonos. Ojalá esto pudiera durar para siempre, pero solo durará un día porque esos dos mocosos llegarán y causarán problemas. Julian suspiró sabiendo que sus días de paz estaban a punto de terminar. El día pasó y llegó el siguiente. Julian estaba afuera entrenando a Electabuzz para que ganara el control completo de sus poderes antes de evolucionar a Electivire. Mientras continuaba su sesión de entrenamiento con Electabuzz, de repente escuchó una voz detrás de él. Gary, hermano Julian. Julian se giró y vio a Gary agitando la mano hacia él. Julian suspiró, ya que sabía que desde ahora sería molestado diariamente por este mocoso. Julian, Gary, veo que has regresado. Gary, acabo de llegar hoy. ¿Dónde está el abuelo? Julian, fue al bosque verde. Hay avistamientos de algunos Pokémon raros allí. Gary miró a Electabuzz, que estaba sentado canalizando su electricidad en sus manos y por todo el cuerpo para ganar el control completo. Solo estaba a un paso de tenerlo. Gary, wow, ¿ese es tu Electabuzz? Julian, sí. Julian solo quería que lo dejaran solo en este momento. Aunque no odiaba a Gary, se molestaba mucho con él, así que estaba pensando en una forma de alejarlo. Julian, ¿qué quieres? Gary, quiero una batalla Pokémon. Julian miró a Gary con una mirada interrogante y continuó. Julian, aún no estás listo. Gary, ¿cómo es posible? Tengo 11 medallas. Creo que ni siquiera tú tienes 11 medallas como yo. Dijo con una expresión arrogante. Julian, ¿11 medallas? Ah, entiendo. Como no enfrentó a Giovanni y Mepwo, realmente ganó contra el líder de gimnasio temporal de Viridian. Se ha vuelto aún más arrogante. Julian, 11 medallas no tienen nada que ver. Solo sé que no eres lo suficientemente fuerte para batallar conmigo. Gary, hermano Julian, ¿tienes miedo de batallar conmigo? Gary se volvió más molesto para Julian después de decir eso, así que Julian decidió humillarlo. Julian, mírate tan confiado de ti mismo. Está bien, acepto tu desafío, pero primero tienes que derrotar a mi Electabuzz. Si lo derrotas, batallaré contigo correctamente y también te daré una ventaja, puedes usar tantos de tus Pokémon como quieras para batallar contra él. Gary, no necesito usar muchos Pokémon. Uno es suficiente. Julian sacudió la cabeza decepcionado y caminó hacia Electabuzz. Julian, Electabuzz, encárgate de esto. Electabuzz abrió los ojos y vio a Gary sonriéndole con arrogancia. Había escuchado lo que Gary le dijo a Julian. Aunque Electabuzz no era el más fuerte de los Pokémon de Julian, era el más arrogante de todos. Ver a un pequeño mocoso hablando mal de su maestro realmente lo enfureció. Incluso pensó que este mocoso tenía suerte de que los otros Pokémon de Julian estuvieran en sus Pokéballs o lo habrían tostado. Electabuzz caminó hacia adelante y se colocó frente a Gary. Julian regresó a su silla, se cubrió la cara con un trozo de tela y se fue a dormir. Ya sabía el resultado, así que no estaba interesado en verlo. Gary miró a Julian y se enfureció, pero no pudo hacer nada, así que decidió derrotar primero a Electabuzz. Gary, Electabuzz, Aunque te ves fuerte, podría derrotarte fácilmente. Nidoking, sal. El Nidoking de Gary entró al campo y miró a Electabuzz. Gary, como Electabuzz es de tipo eléctrico, sus movimientos son inútiles contra mi Nidoking. Nidoking, esta será una batalla fácil.
Electabuzz miró a Nidoking y puso una expresión arrogante, mirándolo por encima del hombro como si ni siquiera fuera una hormiga frente a él. Nidoking, por supuesto, lo notó y se enfureció, pero no se detuvo ahí, ya que Electabuzz continuó provocándolo. Electabuzz, oye, mírate, pequeño bicho débil. Apuesto a que tu entrenador no te alimentó bien. El insulto de Electabuzz golpeó fuerte a Nidoking y se enfureció, listo para cargar en cualquier momento. Gary notó el cambio de temperamento en su Nidoking. Gary, Nidoking, no lo escuches. Usa Megacuerno. Nidoking aún estaba furioso y se lanzó hacia Electabuzz usando Megacuerno. Electabuzz solo sonrió con arrogancia a Nidoking que se lanzaba hacia él. Cuando Nidoking se acercó, Electabuzz solo se movió un poco a un lado y le lanzó un poderoso puño hielo justo en el estómago, enviándolo volando hacia atrás y estrellándose contra el suelo inconsciente. Gary estaba impactado. No podía creer que Nidoking, uno de sus Pokémon más fuertes, hubiera sido derrotado con un solo movimiento. Llamó de vuelta a Nidoking frustrado y miró a Electabuzz, quien le indicó que enviara su siguiente Pokémon. Luego miró a Julian y lo vio durmiendo sin preocuparse. Sabía que se había vuelto demasiado confiado y había subestimado a su oponente. Se puso serio y envió su siguiente Pokémon. Gary, solo derrotaste a uno de mis Pokémon. El siguiente no será tan fácil. Kadabra, sal. Electabuzz seguía tan arrogante como siempre y miró por encima del hombro a Kadabra. Gary, usa Psíquico para levantar a Electabuzz y estrellarlo contra el suelo. Kadabra usó Psíquico y Electabuzz empezó a flotar lentamente del suelo, pero ni siquiera se inmutó y usó Trueno. Al siguiente momento, el entorno se oscureció y un enorme rayo asaltó a Kadabra, haciéndolo desmayarse en el acto mientras la electricidad aún chispeaba en su cuerpo. Gary se congeló al ver a su Kadabra derrotado en un movimiento de nuevo. No sabía qué Pokémon usar para derrotar a Electabuzz. Ahora estaba en un dilema. Luego de repente escuchó una voz detrás de él. «Oak, Gary, deberías parar. Aún estás muy lejos de siquiera poner un rasguño en Electabuzz». Gary se giró y vio a su abuelo, el profesor Oak. «Gary, abuelo. Oak, deberías regresar al laboratorio y colocar a tus Pokémon dentro. Los trataré para que recuperen su salud completa. Sé que estás decepcionado después de perder tan mal, pero perder también es una buena experiencia y te ayudará a templarte. Y no deberías molestar a Julian ahora, ya que siempre duerme a esta hora del día si no tiene nada que hacer». Gary asintió y regresó al laboratorio. El profesor Oak sacudió la cabeza al ver a Gary. Sabía que Gary estaba demasiado mimado, así que no le importó el método duro de Julian con Gary. Creía que le ayudaría un poco. «Oak, Electabuzz, aquí tienes algunas bayas que recogí en el bosque verde. Cuando Julian despierte, dáselas». Electabuzz asintió y aceptó las bayas mientras veía al profesor Oak caminar de regreso al laboratorio. Capítulo 58. El café derramado. Julian despertó de su larga siesta de la tarde y estiró los brazos mientras veía a Electabuzz probando sus movimientos eléctricos con gran control. Julian asintió al verlo, ya había anticipado que Electabuzz ganaría el control completo sobre su elemento eléctrico. Julian, debería darle el electrizador mañana. Debería practicar un poco más antes de evolucionar. Julian se levantó de su silla y caminó hacia Electabuzz. Julian, deberías descansar un poco por ahora. Puedes continuar más tarde. Electabuzz asintió y le dio las bayas que el profesor Oak le había dado hace un rato. Julian, ¿bayas? Espera, estas son bayas citrus. Parece que el profesor Oak encontró algo realmente bueno. Devolvió a Electabuzz a su Pokéball y entró para encontrar al profesor Oak y a Gary tomando té. Oak, Julian, ¿quieres un poco de té? Julian, no gracias. Sabes que soy de café. Oak, jajaja, lo olvidé. Julian, iré a prepararme uno. Julian caminó hacia la cocina para hacerse un café y encontró un montón de bayas en una canasta. Julian, mira estas, algunas bayas pecha y bayas raps, ¿por qué trajo tantas del bosque? Tal vez para algún experimento raro. Julian procedió a hacer café cuando escuchó un golpe en la puerta y algunas voces después.
Julian suspiró al escuchar esa voz. Eran Ash, Brock y Misty, que acababan de llegar. Julian, llegó antes de lo esperado. Bueno, no importa, es tan molesto como Gary. Julian terminó de hacer su café y salió de la cocina para ver a Gary y Ash discutiendo entre sí. Julian intentó alejarse fingiendo que no los notó, pero por desgracia Brock tuvo que abrir la boca. Brock, Julian, ¿qué haces aquí? Julian, vivo aquí. Brock / Misty, ¿eh? Oak, Julian es como mi asistente, que me ayuda en el laboratorio cuidando a los Pokémon que viven aquí y a veces me ayuda en mi investigación. Brock, oh, por eso sabe tanto sobre Pokémon. Prof. Oak, ¿puedo también cuidar a los Pokémon aquí mientras estoy? Verá, mi objetivo es convertirme en criador de Pokémon, así que esto puede contarse como una buena experiencia para mí. Oak, Julian, ¿qué piensas? Julian, no me importa. También ayudará a quitarme algo de carga de los hombros. Julian tomó asiento cerca del televisor y sorbió su café, ignorando completamente todo el drama que ocurría detrás de él. Ash y Gary empezaron a discutir sobre quién era el mejor entrenador entre ellos mientras el profesor Oak los llevaba hacia la sala de almacenamiento de Pokémon del laboratorio, donde continuaron su discusión sin sentido y finalmente decidieron terminarla con una batalla. Todos salieron de la sala de almacenamiento y se dirigieron al campo para comenzar su batalla, donde de repente fueron interrumpidos por los payasos del Team Rocket. Julian, que estaba sorbiendo su taza de café, sintió de repente una enorme explosión que lo sobresaltó y derramó su café. Se congeló en el lugar mientras veía el café goteando lentamente por la mesa y por su ropa. Julian, van a pagar. Julian salió del laboratorio y miró fríamente al Team Rocket mientras estaban ocupados presentándose. Gary / Oak, espera, ¿ese es un Meowth que habla? Meowth, ¿qué están mirando, gente? Rápido, agarren ese Pikachu y nos vamos de aquí. Pero de repente escucharon una voz fría que les envió escalofríos por la espalda. Julian, oigan, payasos, ¿qué hacen aquí? ¿No saben que esto es propiedad privada? Los tres se giraron y vieron a Julian mirándolos con ojos fríos. Nunca habían sentido tanto miedo en su vida solo por ver los ojos de alguien. Sentían como si ni siquiera fueran considerados insectos frente a esos ojos. Así los demás también se aterrorizaron al ver a Julian así. Solo el profesor Oak sonreía con cautela al ver la mancha de café en la ropa de Julian. Había visto esto antes y sabía lo aterrador que se volvía Julian si se enfadaba, especialmente cuando derramaban su café. Ahora sentía lástima por esas tres personas. Julian, se atreven a irrumpir en propiedad privada y encima me hacen derramar mi café. Parece que están cansados de vivir, ¿eh? El trío del Team Rocket temblaba de miedo mientras miraban a Julian. Meowth, hey chicos, ¿no creen que hemos visto a este tipo en algún lado? James, aunque lo hayamos visto, no quiero recordarlo. Jesse, lo mismo digo. Julian los miró fríamente y sacó una Pokeball, la lanzó al aire y Gengar salió, mirando a su alrededor. Vio que la gente estaba aterrorizada y que tres de ellos estaban a punto de orinarse encima. Luego miró a Julian y entendió que su maestro estaba enfadado y se rió de la desgracia de esos tres que estaban de rodillas. Julian, Gengar, usa mal sueño y luego come sueños. Gengar solo rió y atacó a Meowth, Jesse y James con los siguientes movimientos, causándoles convertirse en zombies sin mente mientras sufrían de sueños aterradores y luego fueron asaltados por come sueños, lo que los dejó como personas sin mente. Julian, pulso umbrío. Gengar lo terminó y los envió volando mientras regresaba al laboratorio seguido por Gengar. Ash, Misty, Brock y Gary seguían asustados por lo que acababan de presenciar, pero salieron de su trance cuando el profesor Oak empezó a hablar. Oak, creo que ustedes no deberían batallar. Julian se enfada mucho cuando se derrama su café y cuando está enfadado no es un buen momento para hacer nada más que quedarse callados hasta que se calme. Todos juntos. Entendido. Oak, SHHHHHH. Oak los cayó rápidamente mientras sudaban pensando si habían enfadado a Julian de nuevo. Al ver que Julian no salía, suspiraron aliviados. Gracias a Dios que nos enteramos de esto ahora.
Imaginen si en el futuro cualquiera de nosotros derramara su café. Al pensarlo, a todos les recorrió un escalofrío por la espalda. Misty, olvidémoslo. Ven, vayamos a tu casa. Deberíamos quedarnos allí en su lugar. Brock, sí, tienes razón. Vámonos, Corrieron seguidos por mientras el profesor Oak y Gary se quedaban solos en el campo. El día pasó en silencio mientras Julian se calmaba y el profesor Oak le preparaba otra taza de café. Julian estaba ahora en su habitación en su computadora mirando el plateau índigo donde se celebraría la liga en un mes a partir de ahora. Julian, espero que este mes sea pacífico sin que nadie interfiera en mi precioso tiempo. Julian apagó su computadora y se fue a dormir. Capítulo 59, Plateau Índigo. Había pasado un mes y Julian ahora se dirigía hacia el Plateau Índigo. Al acercarse al camino de la Victoria, vio una multitud de personas colocando banderas y pancartas para dar la bienvenida a la antorcha que se usaba para encender la llama en el estadio, indicando el inicio de la Liga Pokémon. Julian pasó de largo, ya que no quería perder tiempo y llegar rápido al Plateau Índigo para registrarse en la liga. Después de más de una hora de viaje, finalmente llegó al Plateau Índigo y se dirigió al estadio para echarle un vistazo. Al entrar al estadio, vio un enorme campo de batalla más grande que los que había visto en los gimnasios de la región. El estadio también era muy grande. Julian estaba realmente sorprendido de lo grande que era realmente el estadio. Julian, el estadio aquí está hecho bastante extravagante. Los estadios de mi mundo anterior no son nada comparados con este. Julian miró la gran antorcha que aún no estaba encendida y sonrió. Julian, quiero ver qué tienen que ofrecer los Cuatro Fantásticos, pero la mayor pregunta es quién es el actual campeón de la Liga Índigo. Nunca se especificó en el anime, ¿será Azul? Pero no creo que sea posible, ya que Gary actúa como su contraparte en el anime. Lance todavía es miembro de los Cuatro Fantásticos y se convierte en el campeón de la Liga Johto, así que también está fuera de cuestión. Julian se preguntó por eso durante un rato y luego lo dejó de lado. Julian, bueno, sea quien sea, él o ella no debería ser decepcionante. Julian salió del estadio y se dirigió hacia el pueblo Pokémon donde todos los entrenadores que participarían en la liga se quedarían con algunas personas que trajeran consigo. Al llegar, vio a muchos entrenadores interactuando con sus Pokémon. Algunos practicaban y otros se desafiaban entre sí. También fue desafiado por uno o dos, pero los ignoró y caminó hacia el centro más cercano para descansar un rato. Cuando entró al centro, vio a la enfermera Joy y la conocía muy bien, era Sara, con quien había pasado algunas noches. Sara también se sorprendió al ver un rostro familiar. Julian, Sara, debes estar ocupada estos días. Debe ser muy agotador para ti por la liga. Sara, Julian, qué bueno verte de nuevo. Sí, es muy cansado estos días y mi carga de trabajo aumentará aún más después de que comience la liga. Julian, ya veo. Julian asintió mientras miraba a Sara y notó un anillo en su dedo anular, sorprendiéndose. Julian, ¿te comprometiste? Julian no tenía sentimientos por ella. Su relación se basaba en beneficiarse mutuamente, solo eran amigos sexuales. Pero estaba realmente sorprendido al ver un anillo en su mano. Sara, sí, me comprometí. ¿Adivina con quién? Julian, no lo sé. No soy un vidente para saber todo. Luego escuchó de repente otra voz detrás de él. Jenny, soy yo. Se giró y vio a la oficial Jenny, su otra amiga sexual, acercándose y besándolo. Luego también le mostró su anillo a Julian. Julian quedó atónito al ver esto. Julian, espera, ¿ustedes dos se comprometieron? Sara, sí. Después de que te fuiste, Jenny y yo nos acercamos mucho y nos enamoramos, así que decidimos casarnos. Jenny, pero no te preocupes, aún puedes disfrutarnos si quieres. Jenny seguía siendo tan coqueta como siempre mientras Sarah Joy se sonrojaba al escucharla y asentía con la cabeza en acuerdo. Julian estaba realmente sorprendido por este evento. Nunca había imaginado que sus dos amigas sexuales se enamorarían entre sí y se casarían, pero se sentía feliz por ellas desde el fondo de su corazón. Julian,
Wow, no esperaba esto en absoluto, pero felicidades a las dos. Me alegro por ustedes. Jenny, estaríamos más felices si pasaras una noche con nosotras, pero no es posible por la liga en curso, ¿verdad, cariño? Sara asintió sonrojada. Luego habló en voz baja. Sara, pero esta noche estamos libres. Julian se sorprendió al escuchar a Sara. Sabía que era muy tímida cuando hablaba de estos temas, pero ahora habló voluntariamente. Miró a Jenny, ya que sabía quién era la culpable detrás de eso. Jenny había corrompido mucho a Sara. Jenny solo rió avergonzada al ver a Julian mirándola y sacudiendo la cabeza. Jenny, bueno, no es mala idea. Oye, Julian, únete a nosotras esta noche, por favor. Julian, está bien, si insisten. Pero primero iré a registrarme. Julian aceptó. Aunque ahora estaban casadas, ambas seguían siendo sus amigas sexuales y no le importaba divertirse un poco antes de que comenzara la liga. Jenny, ya. Esta es la llave de nuestra habitación. Te estaremos esperando. Julian tomó la tarjeta de la llave y salió del centro para ir a registrarse. Entró a un edificio donde encontró a muchos entrenadores registrándose para la liga. Había numerosas recepcionistas a lo largo del salón ayudando a los entrenadores a registrarse. Julian caminó hacia una recepcionista que no tenía ningún entrenador frente a ella en ese momento. Se acercó a ella con una sonrisa. Al ver a un hombre guapo acercándose, ella rápidamente arregló su ropa y saludó a Julian. Recepcionista, hola, bienvenido al pueblo Pokémon. ¿Estás aquí para registrarte para la liga Pokémon? Julian, sí. ¿Esta hermosa dama puede ayudarme con eso? La recepcionista se sonrojó al escuchar a Julian llamarla hermosa. Recepcionista, por supuesto, de inmediato. ¿Puedo ver su identificación de entrenador? Julian le dio su tarjeta y esperó a que la dama terminara su trabajo. Recepcionista, aquí está, todo listo. Julian, gracias. ¿Puedo saber en qué campo de batalla pelearé y contra quién? Recepcionista, aquí, presione este botón. Seleccionará automáticamente un campo de batalla entre agua, hierba, roca y hielo, y un entrenador para que pelee. Una vez que gane en todos los diferentes tipos de campos de batalla, calificará en los 16 mejores y luego podrá pelear en el Estadio Índigo. Julian presionó el botón mientras el cuadro resaltado empezaba a moverse alrededor de los 4 iconos de tipo de campo de batalla y finalmente se detuvo en hierba. Luego seleccionó automáticamente a un entrenador aleatorio llamado Alan. Recepcionista, aquí tiene. Su primera batalla será en el campo de hierba contra Alan mañana a las 2 de la tarde, esté allí a tiempo. Julian, gracias, me iré. Julian tomó su identificación y se alejó de allí mientras la dama seguía mesmerizada por su apariencia. Después de pasar su tiempo caminando por el pueblo y acicalando a sus Pokémon por un rato, finalmente se dirigió hacia la habitación de Jenny y Sara. Al entrar, fue recibido por ellas vistiendo lencería sexy y pasaron toda la noche divirtiéndose mientras los fuertes gemidos de Jenny y Joy quedaban confinados dentro de su habitación sin que nadie los notara. Al día siguiente, Julian despertó fresco ya que había quedado complacido por la noche anterior. Ambas se habían vuelto muy buenas complaciéndolo, así que lo disfrutó mucho. Se levantó de la cama y vio que ambas ya se habían ido a trabajar. Se aseó, se puso su abrigo negro largo favorito y se dirigió hacia el Estadio Índigo donde se reunían todos los entrenadores. Cuando llegó, vio a sosteniendo la antorcha y corriendo hacia las escaleras que conducían a la enorme antorcha en la parte superior del estadio. Se la entregó a una mujer que esperaba allí mientras ella continuaba corriendo hacia la cima. Cuando estaba a punto de llegar arriba, 2 personas vestidas de blanco interfirieron y le quitaron la antorcha. Al verlo, Julian frunció el ceño, ya que sabía quiénes eran. Julian, hombre, estos payasos son más molestos que un niño mimado llorando en una tienda. Decidió ignorar todo y fue a sentarse cerca de un banco, ya que no quería interferir en nada. El Team Rocket encendió la enorme antorcha, luego la levantaron de su lugar usando un enorme robot Metapod y la colocaron en su espalda.
Siendo Ash, intentó pelear con ellos para recuperar la antorcha y terminó recibiendo una paliza mientras el Team Rocket intentaba quemarlo usando las llamas. /N. Aunque Pokémon está destinado a niños, esta escena es realmente extraña. Intenta imaginar a alguien tratando de quemar vivo a un niño de 10 años, el lado oscuro de Pokémon. Por suerte para él, de repente apareció un Moltres de la nada desde las llamas, expulsó al Team Rocket y tomó la antorcha de regreso a su lugar original, la encendió y desapareció. Julian miró las llamas ardiendo mientras se unía al grupo de entrenadores para que pudiera tener lugar la ceremonia de apertura. Locutor, damas y caballeros, la ceremonia de apertura continuará ahora. Aquí está el presidente Godsop para saludar a nuestros competidores. Julian miró entonces a un hombre diminuto con barba blanca que estaba parado en una plataforma. Godsop, bienvenidos uno y todos. Este evento es un evento muy especial donde aquellos que realmente aman a los Pokémon vienen a competir. Aquí la antorcha donde las llamas de Moltres arden brillantemente para iluminar nuestros corazones y espíritus. Batallen valientemente y mantengan este fuego vivo en sus corazones y espíritus. Julian, qué discurso tan cliché. Mientras Charles Kershaw terminaba su discurso, la multitud gritó y vitoreó mientras comenzaba la Liga Pokémon. Julian salió del estadio mientras esperaba que comenzara su combate. Como tenía tiempo, decidió ver los combates de Gary y Ash, ya que estaban antes del suyo. Mientras iba hacia el campo de batalla de tipo hielo para ver el combate de Gary, vio a su primer oponente de la ronda, Alan, rodeado de reporteros. Por lo que pudo escuchar, este tipo Alan era uno de los favoritos de los fans, ya que había llegado a los 16 mejores en la Liga Índigo anterior. Julian ni siquiera le prestó atención y pasó de largo. Cuando Alan vio a Julian pasar, lo reconoció como su oponente de la ronda 1. Alan, oye, ¿asustado antes de que comience nuestro combate? Ni siquiera tienes el valor de mirarme a los ojos. Julian simplemente lo ignoró y lo trató como aire mientras continuaba caminando. Al ver que Julian no le prestaba atención, Alan se enfureció. Alan, lo sabía. Entrenadores como tú son solo una vergüenza para entrenadores profesionales como nosotros. Julian se detuvo y miró a este Alan que estaba diciendo tonterías. Julian, solo cállate y ocúpate de tus asuntos. Ni siquiera mereces lamer mis zapatos. Deberías sentirte afortunado de que fui lo suficientemente amable como para hablarle a un insecto como tú. Diciendo esto, Julian simplemente se alejó dejando atrás a un Alan tembloroso que estaba furioso en este momento, ya que nunca había sido insultado así en su vida. Los reporteros que estaban cerca de la escena grabaron rápidamente el enfrentamiento entre Julian y Alan. Julian no quería decir esto en absoluto, pero al escuchar a Alan decir tonterías, simplemente intercambió algunas palabras y se fue. Los reporteros que habían filmado el enfrentamiento completo empezaron a hablar de esta situación en vivo en su red de televisión. El profesor Oak, que estaba sentado en su laboratorio viendo la televisión, derramó su café después de escuchar la respuesta de Julian. Delia, que estaba sentada a su lado, también se sorprendió por su respuesta. Delia, oh, Dios mío. Oak, jajaja, ese es el típico Julian. Aunque es muy amable y ayuda a todos, a veces se vuelve realmente duro con sus palabras si alguien dice tonterías y estupideces hacia él. Delia, no esperaba eso. Oak, Delia, no te preocupes. Solo es así con extraños. No será duro con las personas que lo conocen. Delia, eso es un alivio. De vuelta con Julian, estaba sentado en la audiencia mientras veía a Gary entrar al campo de batalla de hielo para enfrentar a su oponente. Gary, que vio que Julian había venido a ver su combate, se volvió determinado mientras comenzaba su batalla. La batalla fue bien y Gary ganó con solo uno de sus Pokémon siendo derrotado. Julian asintió con la cabeza al ver que Gary estaba muy concentrado durante sus batallas. Luego fue a ver el combate de Ash. Ash derrotó al primer Pokémon de su oponente usando su inexperto Krabby, que evolucionó en Kingler, el cual derrotó a los siguientes dos Pokémon también, permitiendo que Ash tuviera una victoria limpia usando solo su Kingler. Julian, ese Kingler debe haber sido un fuerte salvaje para derrotar a su oponente tan fácilmente, aunque Ash nunca lo entrenó. Bueno, es estúpido.
Si lo hubiera entrenado correctamente, habría ganado esta batalla incluso más rápido. Y no mencionar que su suerte también está por las nubes hoy. Su oponente es realmente un idiota, aunque estaba tan hipeado en el anime. Después de ver el combate de As, que tomó solo 15 minutos, dándole 45 minutos más hasta su combate, decidió ir hacia la sala de espera del campo de hierba y meditar un poco. Capítulo 60, Ronda 1. Fuera del campo de batalla de hierba, una multitud de personas se reunía para ver el siguiente combate que se llevaría a cabo dentro. Algunos eran fans de Alan que llevaban sus pancartas. Solo unas pocas personas sabían quién era el oponente de Alan. La mayoría ya había empezado a apostar por Alan solo porque había llegado a los 16 mejores en el torneo anterior. También tenía algunas fangirls animándolo. Las personas que pagaron para ver esta batalla entraban lentamente al campo de batalla y se sentaban en las gradas mientras esperaban a que entraran los entrenadores. Gary también llegó con su enorme harén de chicas animadoras para ver este combate y pronto vio a As con Brock y Misty también entrando a la zona de espectadores del campo de batalla. Gary, Ashy Boy, vi tu combate. ¿Quién hubiera pensado que tendrías tanta suerte y enfrentarías a un oponente débil en tu primer combate? As, como siempre, se enfureció al escuchar el comentario de Gary, pero no tenía nada que decir. Misty vino a rescatarlo. Misty, Gary, ¿también vas a ver el combate de Julian? Gary, por supuesto que sí. Es una de las pocas personas que admiro. ¿Cómo podría perderme que muestre su dominio hoy? As, escuché que este tipo Alan es bastante fuerte. Llegó a los 16 mejores en la liga anterior. ¿Quién crees que ganará? Gary, este tipo Alan no es nada comparado con Julian. Mira cómo lo barre fácilmente en este combate. Gary siempre había sido un mocoso arrogante y aún lo era, pero después de su batalla contra el Electabuzz de Julian, se dio cuenta de lo grande que era la brecha entre él y Julian. Esto lo hizo tomar a Julian como modelo a seguir e intentar vencerlo algún día. As, Brock y Misty se sorprendieron por la confianza de Gary en Julian. No eran los únicos. Algunas personas a su lado también se interesaron en Julian. La mayoría aquí eran fans de Alan que venían a animarlo. Ahora, al ver que un niño cualquiera hablaba tonterías sobre Alan, ridiculizaron a Gary por su estupidez. Gary, si no quieren asiento, quédense aquí. Yo me voy. Vamos, chicas. As, oye, espéranos. As, Brock y Misty siguieron a Gary y su harén dentro del edificio del campo de batalla. Julian estaba sentado en la sala de espera manteniendo su mente calmada mientras meditaba. Al empezar a escuchar vítores afuera, supo que era hora. Se levantó lentamente, se sacudió el abrigo y salió de la sala de espera. Julian ahora estaba parado detrás de una puerta que conducía al campo de batalla de hierba y su primer combate del torneo. Sentía una oleada en sus vasos sanguíneos mientras su corazón latía más rápido. Empezó a sentir excitación. Aunque Julian tenía experiencia de 2 vidas, todavía era nuevo en esta sensación de cientos de personas observándolo. Los entrenadores Pokémon que se hacían grandes eran como superestrellas en el mundo Pokémon, por lo que todo entrenador quería hacerse grande para volverse famoso a los ojos de la gente común y otros entrenadores. Julian, bueno, esta es una nueva sensación, y me gusta. Mientras Julian esperaba su turno para entrar, escuchó al locutor empezar a hablar. Locutor, el cuarto combate en el campo de batalla de hierba comenzará ahora. Presentemos a nuestros participantes. Primero, representando la esquina verde, está Alan. Es un entrenador Pokémon muy experimentado y estuvo en los 16 mejores en la Liga Índigo anterior. La multitud estalló en vítores mientras Alan entraba al campo de batalla agitando la mano a la multitud. Sus fans en la grada levantaron su pancarta en alto y gritaron su nombre. Muchas de sus fanáticas empezaron a confesarle desde la multitud gritando, «Te amo, Alan, cásate conmigo», y otras tonterías. Locutor, jajaja, parece que Alan es el favorito de los fans esta vez. Ahora presentemos a su oponente. No se sabe nada sobre este entrenador y es su primera vez participando en la Liga Índigo. Representando la esquina roja, Julian. La multitud espera mientras la puerta de la esquina roja se abre lentamente.
Julian sale lentamente de la puerta y mira directamente a Alan, poniéndole una presión invisible. La multitud se queda atónita por un segundo al ver a un hombre tan guapo entrar al campo de batalla y después de un segundo también estallan en vítores. Algunos que no son fans de Alan empiezan a tomar su lado. Las mujeres en la multitud ya están mesmerizadas por su apariencia y algunas incluso cambian de bando. Brock, que intentaba coquetear con una dama, vio cómo cambió la reacción de las chicas después de que Julian entrara y se sintió celoso. Brock empieza a llorar. Esto no es justo. Alan, que de repente sintió una inmensa presión invisible sobre él después de hacer contacto visual con Julian, empezó a apretar los dientes. Recordó la humillación que enfrentó afuera hoy y quería venganza ahora. Árbitro, este será un combate de 3 Pokémon contra 3. Los entrenadores pueden cambiar de Pokémon durante la batalla. La persona que tenga sus 3 Pokémon incapaces de batallar perderá y quedará eliminada del torneo. Árbitro, esquina verde, ¿listo? Alan, sí. Árbitro, esquina roja, ¿listo? Julian asintió con la cabeza indicando que estaba listo. Árbitro, entonces comencemos. Ambos entrenadores, saquen a sus Pokémon. Julian, Venusaur, sal. Alan, Arcanine, sal. Locutor, parece que los 2 Pokémon que comienzan la batalla son Venusaur y Arcanine. Alan aquí tiene una clara ventaja sobre Julian. Veamos qué sucederá. Alan, ya estás en desventaja. Mira cómo te humillo. Julian, ya veremos eso. Venusaur, usa terremoto. Venusaur se paró sobre sus 2 patas traseras y luego bajó sus 2 patas delanteras con toda su fuerza, causando un temblor que recorrió el campo de batalla, sacudiendo todo a su alrededor y haciendo que el campo de hierba mostrara grietas que se acercaban a Arcanine, que luchaba por mantener el equilibrio. Alan, Arcanine, salta. Julian, HMPF, tan predecible. Venusaur, manipula la hierba y ata a Arcanine. Alan, ¿qué? No, Arcanine, esquívalo rápido. Tuvo muy mala suerte, ya que Arcanine aún estaba en el aire limitando su movimiento y pronto Venusaur lo envolvió con capas y capas de hierba, clavándolo al suelo y restringiendo su movimiento. Arcanine ahora estaba como un pez en una tabla de cortar. No podía usar fuego para quemar porque cada parte del cuerpo de Arcanine estaba fuertemente envuelta, sin permitirle mover ni un músculo, y si lo intentaba, la hierba empezaría a constreñirlo. Arcanine estaba indefenso tirado en el suelo. Locutor, mira eso. Venusaur ha atado completamente a Arcanine. Está indefenso. Parece que esto ha terminado. La multitud estaba completamente en silencio al ver que el primer intercambio estaba a punto de terminar en cuestión de segundos. También se dieron cuenta de lo formidable que era Julian. Garrett tenía una sonrisa arrogante en su rostro al ver esto y se estaba súper impresionado, ya que su deseo de batallar contra Julian creció. Julian, Venusaur, termínalo. Rayo solar. Venusaur cargó un poderoso rayo solar y lo lanzó hacia el indefenso Arcanine que estaba atado en el suelo. El rayo solar golpeó y terminó. Cuando el humo se disipó, Arcanine ya había quedado inconsciente. Árbitro, Arcanine es incapaz de batallar. Venusaur gana. Locutor, tal como se predijo, Arcanine también muerde el polvo. Veamos qué Pokémon usará Alan a continuación. La multitud estalló en vítores después del anuncio. Empezaron a hablar de Julian, quien se convirtió en el tema del día en solo un minuto. Alan apretó los dientes al ver a su Arcanine derrotado tan fácilmente. Finalmente entendió que Julian no era alguien a quien pudiera derrotar, pero no quería rendirse. Alan, Fearow, sal. Locutor, Alan ha sacado a Fearow. Al igual que la última vez, Julian está en desventaja. Veamos qué hará Julian. Alan, usa tajo aéreo. Julian, contrarréstalo con hoja afilada. Ambos Pokémon lanzaron sus ataques. Hoja afilada de Venusaur era enorme y poderosa, mientras que tajo aéreo de Fearow era rápido y afilado. Chocaron en el aire enviando ondas de choque por todas partes mientras la gente en la multitud se cubría con las manos para protegerse de la onda de choque. Julian, Venusaur, termina esto.
Usa drenaje gigante. Alan se alarmó por el movimiento de Julian. El humo del ataque anterior aún estaba presente, limitando la visión de Fearo. Alan, Fearo, baja en picada. Usa ataque aéreo. Julian, ja, qué idiota. Julian, Venusaur, ahora, tormenta floral. Mientras Fearo se lanzaba en picada para atacar con ataque aéreo, nunca esperó ser atrapado repentinamente en una enorme tormenta floral que continuamente le causaba daño mientras luchaba por volar, ya que las hojas dentro de la tormenta lo asaltaban continuamente. Alan estaba en apuros y no sabía cómo escapar. Solo un pequeño movimiento de Fearo y sería asaltado por hojas afiladas una y otra vez. Locutor, increíble. Julian fingió llamar a drenaje gigante para poner a Fearo en una posición perfecta de emboscada y usó tormenta floral para atraparlo. ¿Qué le pasará? ¿El mismo destino que Arcanine espera a Fearo? Julian, terminó. Drenaje gigante. Venusaur de repente envió sus enredaderas hacia Fearo, que estaba atrapado dentro de la tormenta floral. Las enredaderas lo sujetaron y drenaron toda la energía de él y lo soltaron, haciendo que Fearo cayera del cielo al suelo, dejándolo incapaz de batallar. Árbitro, Fearo es incapaz de batallar. Venusaur gana. Locutor, como esperábamos, Fearo también muerde el polvo. ¿Alan hará un regreso? ¿Podrá derrotar al Venusaur de Julian? Alan ahora estaba en apuros. Nunca había esperado que quedaría eliminado en la primera ronda. Alan, parece que tengo que usar mi Pokémon más fuerte. Necesito al menos sacar uno de sus Pokémon antes de ser eliminado. Alan, veamos cómo te va contra mi Pokémon más fuerte. Charizard, sal. Locutor, el Pokémon final de Alan es Charizard. De nuevo, Alan tiene una gran ventaja contra Julian, pero viendo las batallas anteriores, el resultado no puede determinarse fácilmente. Un gran Charizard entra al campo de batalla mientras ruge y mira a Venusaur. Julian, ¿un Charizard? Veamos qué tan fuerte es realmente. Alan, Charizard, toma el cielo y luego usa lanzallamas. Julian, Venusaur, activa espesura, luego contrarréstalo con bola energía. Venusaur activó danza espada aumentando su poder de ataque y luego lanzó una gigantesca bola energía que fácilmente contrarrestó el lanzallamas entrante. El impacto de estos movimientos fue mayor que la batalla anterior. El área de espectadores fue rápidamente protegida por una capa de campo de fuerza que se activó para evitar que los espectadores resultaran heridos. Alan no quería desperdiciar esta oportunidad y quería usarla como distracción para atacar a Venusaur. Desafortunadamente para él, la mente de Julian siempre estaba en el campo de batalla. Era un rasgo que había ganado de su vida pasada. Alan, Charizard, ahora, ataque ala. Venusaur, atrápalo usando tormenta floral. Mientras Charizard se lanzaba en picada con sus alas brillando para entregar un ataque ala a Venusaur, de repente se encontró rodeado por miles de hojas afiladas girando a su alrededor. Mientras estaba atrapado dentro de la tormenta floral, las hojas atacaron a Charizard pero solo causaban poco daño. Locutor, parece que Julian planea hacer lo mismo que hizo con Fearo. Alan, ¿crees que el mismo movimiento va a funcionar en nosotros de nuevo? Julian, ¿quién dijo que es el mismo movimiento? Venusaur, ahora, polvo veneno. Venusaur de repente liberó una gran cantidad de polvo veneno en el aire que fue absorbido dentro de la tormenta floral y no tardó mucho para que Charizard quedara fuertemente envenenado. El polvo veneno generalmente se esparce por todo el lugar y solo una pequeña cantidad ataca al Pokémon, pero Julian usó tormenta floral para concentrar todo el polvo veneno en un solo punto y la desafortunada víctima Charizard quedó fuertemente envenenada por esto. Charizard no pudo soportarlo más. La sobredosis de veneno lo debilitó y cayó al suelo. Locutor, ¿qué acaba de pasar? Julian realmente usó tormenta floral para manipular polvo veneno y envenenar a Charizard. Parece que el destino de Charizard también está sellado. Alan, Charizard. Charizard luchó por levantarse. Estaba realmente muy envenenado. Julian, Venusaur, termínalo. Usa Venoshock. Venusaur envió ondas de Venoshock hacia el Charizard que luchaba y este no pudo soportarlo más.
El ya muy envenenado Charizard recibió el doble de daño de Venoshock y cayó al suelo inconsciente. Árbitro, Charizard es incapaz de batallar. Venusaur gana. El combate ha terminado. Julian gana. Locutor, se acabó. Julian triunfó sobre Alan usando solo su Venusaur. La multitud estalló en vítores al ver la victoria de Julian. Muchos incluso empezaron a preparar la creación de un club de fans para él. Internet también empezó a explotar discutiendo el combate de Julian. Locutor, parece que hay un nuevo favorito de la multitud. Gary, Ash, Brock y Misty también estaban emocionados de ver a Julian ganar. Brock, como se esperaba, Julian siempre mantiene toda su concentración en el campo de batalla. Cada detalle es notado por él y cuando tiene la oportunidad de utilizarlos, no la pierde. Batallar contra Julian es como quedar atrapado en una telaraña. Cada acción que hace su oponente lo enreda más y más. Solo puedes desear que tu suerte te ayude si quedas atrapado en la telaraña tejida por Julian. Ash solo escucha a Brock mientras se vuelve determinado a entrenar más duro y algún día batallar contra Julian. Gary también está pasando por el mismo proceso de pensamiento que Ash. Luego Brock continúa. Brock, Ash, si llegas a enfrentar a Julian en una batalla, ¿qué harás? Ash, sé que no tendré oportunidad contra él, pero daré lo mejor de mí. Ash dice con su voz llena de determinación. Gary mira a Ash y admira la determinación de Ash. Gary, ni siquiera podrás pasar las rondas de clasificación. Olvida batallar con el hermano Julian. Ash, ¿qué dijiste? Ash estaba furioso con Gary mientras intercambiaban algunas palabras que llevaban a la derrota de Ash. Julian ahora estaba siendo entrevistado por algunos reporteros de televisión. Reportero 1, Julian, ¿cómo te sientes por tu primera victoria? Julian, me siento genial. Reportero 2, por lo que veo, eres un entrenador muy experimentado. ¿Qué consejo quieres dar a los entrenadores jóvenes? Julian, una batalla Pokémon no es solo sobre lo fuerte que es un Pokémon. También depende del entrenador guiar a su Pokémon a la victoria, así que un entrenador siempre debe estar concentrado en su batalla y guiar a su Pokémon a través de ella. Reportero, ¿cuál es tu objetivo? ¿Apuntas a los 16 mejores y más en la liga? Julian, algo así. Gracias, me iré. Necesito descansar un poco. Julian se alejó ignorando todas las otras preguntas de los reporteros mientras entraba a la sala de espera para descansar un poco. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.